En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este 7 de enero de 2025. Feliz año a todos nuestros queridos espectadores. Espero que hayan tenido una buena entrada de año, al menos mejor que los principales líderes, no españoles, sino mundiales, de la ideología woke, o woke, como ustedes lo quieran decir. Ahora vamos a comentar la dimisión de Trudeau, que tiene mucha más importancia de lo que puede parecer, y también las amenazas del personaje, ya saben, está Trudeau, la parte, digamos, norteamericana, y aquí tenemos a Macron, que no está muy contento con Elon Musk. Es que no está censurando bien los comentarios en redes sociales. También el anuncio que ha hecho Mark Zuckerberg al respecto de esto de los verificadores, que ya saben que había empresas encargadas de decirnos lo que era verdad o que era mentira. Y dices, bueno, ¿y estas empresas quiénes eran? Pues en el caso de España teníamos a Neutral. Y dices, ¿la de Ana Pastor? Sí, esa. Ahora también parece que recoge cable. El 2025 empieza bien, las cosas como son, para el sentido común y la lógica, claro. Porque una derrota de personajes como Trudeau y compañía, pues es fascinante. En el caso de España, pues bueno, el 2025 empieza con nuevas subidas impositivas, no menores, nos han traído carbón los reyes. A los españoles, pues por votar lo que votamos. Razón no les falta. Y también con una agenda judicial que es bastante extensa, la que tiene el gobierno por delante este año 2025, que va a ser muy, muy movidito. Como digo, empieza bien el año con buenas noticias. Justin Trudeau anunciaba su dimisión y lo hacía, eso sí, dándole el toque sentimental. Está hablando con los niños. Bueno, en fin, pues lo que es la ideología que desgraciadamente a día de hoy, cada vez hay más gente que ha despertado, sigue dominando y también hundiendo Occidente. So last night over dinner, I told my kids about the decision that I'm sharing with you today. I intend to resign as party leader, as prime minister. Que se iba, que básicamente las encuestas, pues que se está hundiendo y que todo lo que ha estado haciendo a lo largo de los últimos 10 años, que no son pocos, este tipo cuya única virtud es ser hijo de, y ha sido pues uno de los grandes exponentes de esta nueva ideología que nos querían vender como el extremo centro, que contentaba a las personas de izquierdas, era como ya, bueno, el cenit, ¿no? Decían, mira, nosotros somos muy diversos, estamos muy concienciados con el clima, también estamos enormemente preocupados por el racismo, por el maltrato a las mujeres, etcétera, etcétera. Todo mentira, claro. Y además, oye, visto bien. Y a las grandes compañías estaban encantadas con personajes como Trudeau y también como Macron. Contentaban a todos. Era ya como el fin de la historia. Ha llegado. La ideología definitiva. Y mucha gente, desgraciadamente, durante años han estado apoyando a un personaje siniestro como es Trudeau. Ya no solo por la defensa que ha hecho de las mayores de las injusticias, sino también, recuerden ustedes, en esa pandemia, la pandemia del delirio más bien, que fue lo peor de todo, cuando prohibía a los propios... Él habla con los niños en la cena, pues bueno, les podía haber contado a los niños cuando prohibió a los padres alimentar a sus propios hijos porque no estaban vacunados, entonces no podían trabajar. Este es el personaje, el tirano democrático, que ahora están todos muy preocupados con la democracia. Siempre sale a relucir. Dice, no, es que uy, que la democracia está en peligro. Está en peligro, te lo dicen, insisto, estos personajes. Los que han convertido naciones que eran prósperas, libres y punteras en estercoleros. Con el rollo este del mundo multicultural, que es lo que ha pasado en Francia. Bueno, pues Macron amenazaba a Elon Musk, claro, no directamente, pero ya saben que están preocupados. Dicen, es que en Twitter, lo que ahora es X, no hay censura. O sea, fíjense en el mundo en el que estamos habitando, que abiertamente los que se supone que están muy preocupados por la libertad, les escandaliza que no haya censura. Es que se puede poner cualquier cosa, lo cual tampoco es así, también hay que decirlo. Hombre, tiene sentido que no sea así. Las amenazas de muerte pues no están toleradas, claro.
Pero es que en los memes, no, con la aplicación esta Grok, que seguro que ustedes, alguno la ha usado, que tiene Twitter, nosotros aquí la hemos utilizado ya en más de una ocasión. Dices, bueno, es que puedes hacerlo de lo que quieras. Y eso es lo que les molesta. Entonces, como antes tenían a sus perritos falderos controlando Twitter y censurando al disidente, ahora que está Elon Musk y no lo hace, entonces quieren pues que se legisle al respecto, porque ya que él no censura bien, que lo hagan ellos. Todo esto, insisto, para defender la democracia y la libertad de Occidente. Esto es lo que decía Macron. Si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé? C'est le monde dans lequel nous vivons. El mundo en el que vivimos, sí, un mundo que desde luego cada vez ha ido a peor, desde que estos tipos han empezado a gobernar naciones como Francia, Alemania, Reino Unido, Canadá. Y dices, sí, no, desde luego, es el mundo en el que vivimos. Pero ¿quién iba a imaginar que estos tipos, solo únicamente por ese postureo ético, iban a convertir ciudades que eran seguras en auténticas pesadillas? Barrios en los que no se atreve ni siquiera a entrar la propia policía francesa. El resultado de la Francia de Macron es desolador. Desafortunadamente los franceses, pues bueno, decidieron que continuase. Ahora pues no tiene ni manera, no tiene forma de gobernar. Ya saben la crisis que hay en Francia. La estuvimos contando aquí antes de vacaciones. Pero ¿por qué atacan ahora a Elon Musk? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues todo viene porque Elon Musk se hizo eco de un escándalo que para muchos ha sido algo novedoso. Dicen, ¿de qué estamos hablando? De esas violaciones masivas que ocurrieron en el Reino Unido, en concreto en Rotterdam. Ahora les relato la pesadilla de lo que sucedió, el resultado de las políticas de Macron y de la ideología por encima de cualquier tipo de sentido común y sobre todo en defensa de la vida. Estos que dicen, no, defendemos a las mujeres. Bueno, mentira, a ver, momento. Según quien las viole, claro. Porque si son pakistaníes, entonces no vamos ya a ser que nos digan que somos racistas. Entonces Elon Musk se hizo eco de ese escándalo y señaló al actual primer ministro británico diciéndole, oiga, usted estuvo encubriendo, formó parte de encubrir estos abusos y estas violaciones. Y entonces se ha montado el escándalo. Ay, fíjate de lo que se nos está acusando. Claro, más de uno me ha escrito. Desde aquí agradezco a todos aquellos que han comprado este libro, Las Navidades, El triunfo de la estupidez, y me han dicho, oye, pero ¿esto por qué sale ahora? Porque en El rebaño, libro escrito en el 2021, quiero recordar, si no me falla la memoria, ya hay una parte del libro que es Sacrificados para la corrección política. Claro, muchos decían, oye, pero esto no es novedoso y esto ya lo leí en su momento. Muchos también ya lo habían leído en medios de comunicación. No fui el único en publicar tal cosa, claro. Se publicó en pocos medios de comunicación, a decir verdad, y hubo un gran silencio al respecto de lo que fue el terror de Rotterdam. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues paso a explicarlo. Si le nombro la pequeña localidad británica de Rotterdam, seguramente pues muchos dirán, no sé ni de lo que me está hablando este hombre. Si les digo que en esa ciudad fue donde más de 1.400 niños, insisto, 1.400 niños, fueron sacrificados en nombre de la corrección política, quizá sigan sin saber de qué hablo. Es lógico, no encontrará nada al respecto en los grandes medios de comunicación. Sin ir más lejos, yo conocí la historia por pura casualidad, mientras escuchaba la radio británica LBC. Bueno, pues esto que la gente que está mal de la cabeza tenemos este tipo de manías. Cuando de pronto una de las niñas que fueron sacrificadas llamó y relató su historia. Katie tenía solo 13 años cuando fue a denunciar a la comisaría central de Rotterdam que había sido violada. La policía comenzó a realizarle preguntas y ella las contestó. Los problemas comenzaron cuando la policía le preguntó por el aspecto físico de su violador. Ella contestó que era pakistaní, muy moreno y que solía llevar un vestido negro. La policía le espetó que dejara de lado comentarios racistas. ¿Todo esto es real? Sí, lo han leído bien. Una niña de 13 años que denuncia que ha sido violada recibe como respuesta que es una racista por apuntar que su vil agresor era de origen pakistaní. Pero ahí no termina todo. Katie entregó la ropa que llevaba cuando había sido violada.
A los 2 meses regresó con sus padres a la comisaría para preguntar si había noticias de su agresor. Imagínense ustedes los padres. La respuesta de la policía fue que no había indicios y que la ropa que había entregado se había perdido. Dices, qué casualidad. Empezaron a salir más casos, como el de Katie. En concreto, más de 1.400 niños desde 1997 hasta el año 2013 declararon haber sufrido abusos sexuales o violaciones. Weir, una de las mujeres que dio muestra de los abusos, pero que las autoridades insinuaron que esto de que los violadores eran pakistaníes, esto no estaba bien y que tenía que apuntarse a un curso, esto, insisto, es real, tenía que apuntarse a un curso de diversidad para mejorar, cito literalmente, su sensibilidad en asuntos étnicos. Este es el mundo macroniano y de Justin Trudeau. En esta locura es la que nos han estado haciendo vivir durante ya demasiados años. La mayoría eran niñas y algunas de ellas llegaron a considerar a sus violadores como sus novios, víctimas de la inocencia propia de una niña entre 8 y 11 años. Las víctimas de los abusadores pakistaníes eran atraídas con regalos y halagos. Posteriormente eran drogadas y alcoholizadas. Traficaban con ellas, las violaban y las forzaban a prostituirse delante de otros hombres. Una de las niñas llegó a ser violada por más de 250 tipos. Una de ellas. A muchas de ellas las encontraban de madrugada por las calles de Rotherham, completamente borrachas, y a otras directamente en el maletero de los coches. Se llegó a tal nivel de impunidad que los violadores acudían a recoger a sus víctimas al colegio y se las llevaban sin resistencia. Incluso una de las víctimas se convirtió en una de las madres más jóvenes de la historia de Inglaterra. Fue madre a los 12 años de edad. El caso de Rotherham debería haber supuesto, imagínense el escándalo mayúsculo. Movilizaciones masivas, penas de prisión para los dirigentes policiales, manifestaciones, encarcelamiento de decenas de políticos. Pero no, nada de eso. Solamente 6 hombres fueron juzgados y mientras escuchaban la condena del juez, miraban desafiantes a las autoridades y gritaban Allahu Akbar, el típico Alá es grande. Por suerte, siempre hay gente decente. Y en este caso, la mujer, Janie Senior, fue la que permitió que los casos salieran a la luz tras años de insistencia. Dice, ¿y esta mujer quién es? Esto es una mujer que tenía por aquel entonces 51 años, se dedicaba a realizar trabajos sociales en su tiempo libre. Allí fue donde comenzó a escuchar las historias de los cientos de niños que denunciaban y recibían como respuesta el silencio. Incluso Janie vio cómo se le degradaba en su puesto de trabajo por su insistencia a la hora de denunciar los hechos. Posteriormente, su actitud le valió para ser distinguida por la reina como miembro de la Orden del Imperio Británico. Desgraciadamente, Janie estaba sola. Y los que no estaban solo eran, en este caso, diputados laboristas como McShane, que ordenó a las autoridades silenciar y abandonar a las víctimas para que no les tacharan de racistas. Esto es lo que ocurrió, esto es lo que Elon Musk ha publicado, ya saben, el impacto que tiene Elon Musk, y entonces mucha gente se ha enterado de este escándalo mayúsculo ahora. Hasta el propio primer ministro británico ha tenido que responder a Elon Musk. También siniestro personaje, ¿eh? No es el primer personaje siniestro que escogen los británicos. Pero recuerden que esto también quizás se les ha olvidado. No solamente en el Reino Unido tenemos este caso Rotherham, que habría que sumarle casos similares como los que han ocurrido en Derby, Manchester o en Rochdale. También habría que sumarlos. No sé si ustedes se acuerdan del caso de las violaciones masivas en la Nochevieja del año 2015 en Alemania. Seguro los más jóvenes no, claro. Pero los que ya cada vez somos mayores, algo nos sonará. Sí, es verdad, algo pasó. ¿Qué es lo que ocurrió? Este es el mundo en el que vivimos, Macron, en el que ustedes nos han hecho vivir más bien. Pues bueno, la noche de fin de año del año 2015, la policía alemana estaba en máxima alerta por el riesgo de un atentado terrorista. Era la época de los atentados, que era prácticamente todas las semanas teníamos uno. En Múnich incluso se llegaron a desalojar 2 estaciones de tren. Bueno, pues en Colonia 1 millar de hombres aprovechó esas celebraciones para perpetrar abusos y agresiones sexuales.
Sin embargo, la policía de Colonia el día siguiente publicó un comunicado afirmando que la noche había transcurrido sin incidentes. Merkel y compañía, ¿eh? Todos estos, que hemos tenido unos dirigentes que la verdad, bueno, es buena noticia que Trudeau se vaya, pero quedan tantos. Esperemos que 2025 sea el año del derrumbe definitivo de esta basura ideológica que hemos estado padeciendo durante tantos años. La mentira, claro, no tardó en ser descubierta, cuando centenares de denuncias de abuso sexual llegaron a las comisarías de la ciudad. 11 días después de los ataques, Colonia había recibido ya 516 denuncias y Hamburgo otras 133. Otras ciudades como Stuttgart, Düsseldorf o Frankfurt también registraron agresiones sexuales contra mujeres durante la Nochevieja. Los medios de comunicación no tuvieron más remedio que informar de los hechos e incluso la cadena pública ZDF tuvo que pedir disculpas por no haber hecho mención de lo sucedido previamente. Se identificaron a 153 sospechosos, de los cuales 149 eran extranjeros, en concreto del norte de África y árabes. Muchos de ellos eran solicitantes de asilos o inmigrante con ningún tipo de documentación, sin permiso de residencia. Una de las víctimas relató ante las cámaras de televisión, sin revelar su identidad, pues en fin, todo lo que le hicieron. Fue horrible. Me tocaron todo el cuerpo, me metieron las manos por debajo de la falda y hasta me besaron sin que pudiera hacer nada. Todo esto, además de asco, me hace sentir vergüenza. ¿Pero cuál fue la respuesta? Pues la respuesta de los líderes alemanes y de las jefaturas de la policía corruptas al servicio del poder político, que eso en España, desgraciadamente, tenemos mucho. Ayer publicamos una entrevista con Samuel Vázquez y Josema Vallejo, que ya saben que ellos fueron purgados por dar este tipo de datos. No por otra cuestión, sino simplemente por contar la verdad. Perdieron su puesto de trabajo. Si no han visto la entrevista, recomiendo que lo hagan, porque cuentan mucho que ver con esto. Pues bueno, según los informes, lo que vienen a decir es que la mayoría de los delincuentes no pudieron ser identificados, y la pena máxima del proceso se impuso a 3 solicitantes de asilo norteafricanos que fueron condenados a penas condicionales de entre 2 y 7 meses. Este fue el resultado. En Colonia hubo 1.182 denuncias, 497 de ellas por agresiones sexuales. Pues este es el resultado del mundo woke. Claro, se ponen nerviosos, porque X, que es verdad que no es la plataforma que más usuarios tienen, pues se permite que estos datos se puedan dar y que no se censure a nadie. Porque te dicen que decir esto es un delito de odio, que es el disparate mayúsculo en el que nos encontramos. Que estos dicen, no, hay que regular los bulos. No, ustedes lo que quieren es regular la libertad de expresión. Ustedes lo que quieren es que aquellos que publican estas informaciones sean perseguidos. Y si no, pues el cartelito, que es por ejemplo que nos han puesto en ese documental que hicimos de Valencia, del cambio climático. Oiga, a ver, no sé qué está usted viendo, pero entre aquí, pinche y compruebe cuál es la verdad oficial. Ese apocalipsis que nunca llega y por eso hay que empobrecerse, porque claro, hay que salvar el planeta. ¿Quién si no? Pues esto lo mismo. Ahora, claro, la victoria de Trump cambia el asunto. Y ya sabemos cómo funcionan muchas de estas rameras de estas élites empresariales. Y ahora algunos se bajan del carro. Dicen, uy, los tiempos cambian. Y ciertamente, lento, pero las cosas como son. Cada vez hay más personas que son conscientes de esto. Y hasta el propio Mark Zuckerberg ha dicho que, oye, fuera todos estos verificadores y que va a hacer lo mismo que hace Elon Musk en X. Notas de la comunidad. ¿Esto qué significa? Pues si una persona pone algo que es mentira, los propios usuarios, que también los usuarios tendrán que hacer su trabajo para saber si lo que leen es verdad o no, son los que dejan esa nota a la comunidad. Bueno, pues esto es lo que anunciaba el propio Mark Zuckerberg. Hey everyone, I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. I started building social media to give people a voice. I gave a speech at Georgetown 5 years ago about the importance of protecting free expression, and I still believe this today. But a lot has happened over the last several years. There's been widespread debate about potential harms from online content. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. So we built a lot of complex systems to moderate content.
But the problem with complex systems is they make mistakes. Ojalá fueran errores. Lo que ocurre es que cuando siempre es en la misma dirección, pues no se trata de un error, claro. Sí, puede tener un error el algoritmo, pero qué casualidad que siempre los afectados por el error son los mismos. Pues bueno, hasta este hombre ahora dice, es que nos han empujado a la censura. Y no puede ser. Bienvenido sea, claro, desde luego. Este hombre ya saben, Facebook, Instagram y también WhatsApp. Es lo que tiene Mark Zuckerberg, que no es poca cosa, ¿eh? Elon Musk tiene X, que se lo compró para distraerse. Cada vez tiene más usuarios, las cosas como son. No es poca cosa que Zuckerberg también se baje del carro. 2025, el año del fin de la ideología woke. ¡Comenzamos! Recibimos ya a nuestro queridísimo Juan Andrés Rubert. ¿Qué tal? Feliz año, querido. Feliz año, Jano. Igualmente, muy buenas noches. Aquí estamos empezando el 2025, a ver qué nos depara, que yo creo que acabó el 24 igual que vamos a empezar el 25. Bueno, pero hemos empezado bien. Trudeau fuera, Macron nervioso, Starmer también. Ay, mira, que me insulta Elon Musk. Claro. Que no le ha insultado. Simplemente ha recordado ese escándalo mayúsculo hace más de 10 años. Sí. Que salió todo esto a la luz. No, a ver, esto es un claro ejemplo de que vamos a tener por delante un año, pues, francamente movidito, sí. La verdad. Veremos en qué se traduce también todo, porque ha empezado fuerte, efectivamente, pero vamos a ver el transcurso de las semanas y de los meses, porque esto va a ser... Nos vamos a tener que armar de paciencia. Yo la verdad es que he podido desconectar un poquito, porque ya sabes que esto a veces es complicado, evitarlo, ¿no? La actualidad es dura. La actualidad manda. ¿Tú has conseguido desconectar algo? No, o nada, ¿no? Pero no pasa nada. Al final, pues, es que está entretenido el tema. No, claro que está entretenido y estoy seguro que, bueno, no solo tú, sino muchos de los que nos están viendo ahora, que en las cenas navideñas, en las sobremesas, pues claro. Oye, ¿qué opinas de esto? O lo de Sánchez, madre mía, cómo habrá quedado la cosa. O, ¿cuántas familias? ¿Cuántas discusiones? Claro, eso, ¿ves? Yo en familia no discuto. Directamente, ¿no? Tú o escuchas directamente. Sí, me limito a ser receptor. Pero seguro que cae un, oye, Jano, ¿y tú qué opinas? No opino. No opino. Me mantengo neutral, ¿no? Sí, Soy como no lo sé, no sabría decirte. No me gustan las discusiones familiares. Ya, es que puedes Además, ¿para qué? Cuando una discusión... ¿Alguna vez has tenido una y has dicho, el otro te ha dicho, tienes razón, voy a cambiar pues opinión? El caso es que se lo dije a un amigo, porque sé que esto lo has comentado tú varias veces, y él se considera equidistante, ¿no? Y dice, no, es que yo soy capaz de cambiar de opinión si tú me eres capaz de convencerme. Y yo digo, error, no me ha pasado nunca en la vida, ¿sabes? Ni siquiera contigo. Claro, yo trato de argumentárselo y dice, no, bueno, es que eso es tu punto de vista, ¿no? Sí, claro, eso faltaría. Entonces, eso estoy de acuerdo contigo, sí. En fin, la familia es como es y hay que quererla como es. Por supuesto. Con sus pros y sus contras. Sí. Hablamos de año intenso y la empezó tampoco muy bien para el gobierno. Para el gobierno. Para nuestro capitán, claro, José Luis Ábalos. Exacto, lo que te decía. Que acabó mal el año y empieza... Y empieza regulera, sí. Es que no le hace caso en el Tribunal Supremo, que le ha puesto las cosas de bastante... decoro, de empatía y de todo. Bastante firmes, sí. La justicia, pues en fin, le ha dicho a José Luis Ábalos, el Tribunal Supremo, que no va a tomar en consideración el recurso del exministro de Transportes contra esa solicitud de suplicatorio al Congreso, una solicitud que permitiría investigarlo formalmente por presuntos delitos relacionados con todo el caso Koldo. El magistrado considera que existen indicios bastantes, es lo que ha dicho textualmente, de delito, más allá de meras sospechas. Todos esos indicios están basados no solo en la declaración del empresario Víctor de Aldama, sino también en otros elementos probatorios. Ábalos había alegado que la Guardia Civil pues había realizado una investigación ilegal al interceptar documentos dirigidos a él, pues sin autorización judicial. Esto es lo que decía José Luis Ábalos. Sin embargo, el juez determinó que dichos documentos carecen de relevancia en la causa y le han dejado bien claro a Ábalos, oye, que no, que aquí no se vulneraron ni mucho menos sus derechos procesales. Además, por cierto, el juez rechazó la solicitud del PSOE para querellarse por injurias y calumnias contra de Aldama, al considerar prematuro admitir dicha acción en esta fase del procedimiento. Jano. Vaya. Oye, ¿viste la declaración? Se filtró
por fin, de Ábalos. Fue brutal. ¿Ves? Por eso te digo que no desconectamos al final. Claro, ¿cómo vas a desconectar? En fiestas, viendo eso, dices, oye, pues no me lo pierdo. La de Coldo también muy divertida. Sí. Se hacen un lío y estos es que se creen que están en un plato de televisión. Yo recuerdo, correcto. En los últimos programas comentábamos eso, que se piensan, pues eso, que todo es estar con Risto Mejide ahí, jiji, jaja, mira las señoritas, qué bueno, tal. Pero luego llegan al Supremo, oye, es que ya estamos hablando de cosas serias y estar ahí 3 horas hablando delante de un juez, pues oye, ya uno queda más retratado, ¿no? Como la persona que realmente es. Y estos 3 personajes, yo sé que a José Luis Ábalos le llamamos Don, pero bueno, hombre, a ver, ahí sentado... Es una cosa simbólica, que se nos entienda, claro. Exacto, sí, la ironía y todas estas cosas. Otro que está en apuros es García Ortiz. Bueno, es un serial, Jano, que no se acaba nunca, porque resulta que ahora mismo el juez que está investigando al fiscal general del Estado, el imputado Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos, ha solicitado a la UCO, a la Guardia Civil y a las operadoras telefónicas información clave relacionadas con sus líneas telefónicas. Concretamente, la UCO debe determinar si es posible recuperar mensajes de aplicaciones de mensajería asociadas a los números del fiscal. Este señor, García Ortiz, cambió de teléfono una semana después de ser imputado por el Tribunal Supremo y justo antes de que se ordenara la incautación del terminal, lo que resultó 0 mensajes disponibles. No había absolutamente ningún mensaje en esas fechas. Además, se requiere también a las operadoras detalles del tráfico de llamadas, también los datos emitidos y recibidos, así como información de los diferentes titulares. También los destinatarios vinculados a las líneas utilizadas por García Ortiz, abarcando pues un periodo específico de marzo de 2024, que fue cuando casualmente se filtró esa información de los datos fiscales y personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Jano. Kim Jong-Sánchez, que ha dicho, oye, esto del coro norcoreano que tiene montado en el PSOE, tenía uno, quedaba uno. Bueno, y el pobre Lambán, que está ya el hombre, que hace lo que puede. Exacto, otras circunstancias. Pero he dicho, no, que me voy, tranquilo, que me voy. Pues las primarias a Sánchez le gustan que sea uno y el suyo. Hombre, por supuesto. Y entonces dice, mira, oye, qué democracia interna. Sí, además es que se está notando cómo Sánchez está recolocando, bueno, más que recolocar, colocar a todos sus ministros. Les está premiando a los ministros más fieles, porque Sánchez precisamente acababa el 2024 sentenciando, fulminando a Juan Lobato del PSOE de la Comunidad de Madrid y ahora pues se ha cargado a otros 2 secretarios generales del PSOE. Como bien ha dicho Jano, esto es ley norcoreana, pura y dura. Hablamos de Castilla y León con Luis Tudanca y también en Andalucía con Juan Espada. Son las 2 comunidades seleccionadas por Sánchez en este inicio del 2025. Obviamente ninguno de los 2 fulminados, lo vimos también con Lobato, pues han dicho que les han obligado a dimitir o les han obligado a que no se presenten como candidatos a las primarias. Vamos a escuchar a Tudanca, que ha ofrecido hoy una rueda de prensa para explicar los motivos de su renuncia. Le escuchamos. Y creo que ha llegado el momento de que llegue otro, de que llegue otra, que haga más y que consiga lo que ha sido mi aspiración desde que milito en el Partido Socialista de Castilla y León y desde luego desde que di el paso para liderar esta federación, y es lograr que por fin hubiera un gobierno socialista en esta tierra, que los necesita más que el comer. Esta tierra necesita un cambio, esta tierra necesita un gobierno socialista, esta tierra necesita ilusión, necesita ambición, necesita construir un futuro mejor. Qué fauna, maestro. Sí. No, y sobre todo la papeleta de salir ahí cuando ha sido defenestrado por completo. O sea, que te han dicho, oye, tío, hazte a un lado, ¿no? Y además es que ya hace 2 años, quiero recordar, ya expresó sus dudas de que no se sentía capaz de igual seguir liderando el proyecto en Castilla y León, el proyecto socialista, y bueno, 2 años después, pues ha confirmado. Y Espadas se hace a un lado, aunque no la ha nombrado directamente, se hace a un lado para cederle ese testigo. Por eso hemos hablado antes de lo de premiar a los ministros para María Jesús Montero. Para que vaya a la presidencia de la Junta de Andalucía. Bueno, exacto, como candidata. Y pobres andaluces. Juanma Moreno o María Jesús Montero, claro, una cosa dramática. Sí. ¿Sabes qué se rumorea también en Castilla y León? ¿Quién podría estar ahí? Sorpréndeme. Pues qué ministro está ahí postulándose también, Puente. Está haciendo méritos. Claro. Pero lo va a llevar ahí como castigo. Claro, yo estoy convencido. Sánchez nunca te puedes fiar. Dices, Óscar López, venga, te premio. ¿Cómo vas a premiar echándome ahí a los leones en la Comunidad de Madrid, que voy a fracasar rotundamente? Sí.
Pero claro, por otro lado son premio. los más fieles al sanchismo. Eso es lo que más me llama la atención, porque claro, Óscar López, Comunidad de Madrid, pero claro, mandar a la Comunidad de Madrid es chamuscarse en cuestión regalo, de semanas, claro, un regalo envenenado. Luego Andalucía con María Jesús Montero, pero claro, también es uno de los activos para ellos, uno de los activos más valiosos del gobierno. Entonces, claro, de la MAN también se dice que probablemente sea Pilar Alegría la que le suceda. Entonces son todos los perritos falderos de... Bueno, pero esto muchas veces, sanchismo. cuando dicen, no, premiar, son los fieles. Mira, Stalin también sus fieles, como acabaron todos sus fieles. Sí, completamente fulminados, sí. Pero ahí está, o sea, desde luego la jugada está clara. Y oye, todos asumen con lealtad norcoreana, incluso los defenestrados, que se tienen que marchar. Vaya. Y con lealtad hasta el final al líder. Renfe, que seguro que muchos de ustedes estas navidades han cogido algún tren. Y han tenido algo, o no. Exacto. O no, o pretendían cogerlo. Correcto, o lo han sufrido en sus carnes. O más bien pretendían cogerlo. Sí, porque sigue la polémica, Jano, con esta empresa, ahora con una dimisión, concretamente la de su presidente. Hablamos de Raúl Blanco, que dirigía esta entidad desde febrero del 2023. Pues bueno, ha anunciado su dimisión esta misma mañana, que será efectiva el próximo 14 de enero. En teoría por motivos personales y también para centrarse en nuevos objetivos profesionales en el ámbito privado. Esta decisión ha sido acordada con el Ministerio de Transportes y que afecta también a todo el organigrama de Renfe, incluidas sus filiales. Durante su gestión, pues Blanco impulsó esa famosa denuncia contra la francesa Ouigo ante Bruselas por prácticas anticompetitivas, esto es lo que decía, y lo fijó además como un tema clave para la compañía. Renfe prevé, esa es la pretensión, alcanzar el equilibrio presupuestario en marzo de 2025 tras reducir de forma significativa sus pérdidas en 2024. Pero digamos que la presidencia de este señor pues, se ha visto salpicada pues, por el descarrilamiento de un tren en Madrid, por esas múltiples incidencias, lo estábamos comentando, de trenes que no llegan a destino, de retrasos constantes, permanentes. En fin, pues al final ha presentado su dimisión. Y ha habido una cosa muy curiosa, Jano, esta mañana, cuando han empezado a salir las alertas de los diferentes medios de comunicación de la dimisión de este señor, justo en medio, yo al principio no le he hecho mucho caso, pero justo en medio ha salido una alerta de Ouigo. Ofertas disponibles a partir de hoy para coger billetes para Valencia, Zaragoza, Barcelona, etcétera. Me parece una estrategia de marketing, no es casualidad, es que además han salido todas juntas y para el que tenga la aplicación de Ouigo, pues también salen las alertas y justo en ese momento es que alguna vez le han tocado las narices a Óscar Puente. Sí, también alguna cosita han puesto. Alguna polémica, no es que no me acuerdo exactamente. Sí, lo de los precios, que decían que no podía. Billetes a €1 a Valladolid, claro, donde había sido el alcalde. Entonces lo he visto y digo, mira, saben dónde pinchar. Bueno, pues dimite, pero no sé por qué, intuyo que el servicio no va a mejorar. No sé por qué. Fíjate, de lo que más se presumía en España hace, no sé, 10, tanto, 15 que va años, menos. O incluso menos, sí. Como algo que se cumplía oye, siempre qué bien tiempo, funciona. Qué bien funciona, sí, oye, por fin tenemos ahí un transporte que oye, llega a tiempo, era la joya de la corona cuando la Expo del 92, jolín, que tenía una trayectoria bastante buena, pues, en fin. Ni con esas. Bueno, en fin, lo contaremos a ver cómo funciona. Hombre, por supuesto. Renfe. O cómo no funciona. Bueno, exacto, cómo sigue funcionando mal Renfe. Correcto. Nos vamos a la tertulia. Arrancamos la primera tertulia del año dando la bienvenida a nuestro querido Pedro Insua. ¿Qué tal? Muy bien, pues aquí el año 2025 estrenándolo. ¿Qué tal han ido las navidades? De momento parecido al 2024, el 2025 me refiero. Que tampoco, ¿no? Oye, para los pocos días que llevamos han pasado cosas. Sí, han pasado cosas, pero es como el día de la marmota, prácticamente es la repetición de lo mismo, ¿no? No sé. Joder, con qué entusiasmo vienes, Pedro. Bueno, ha muerto Le Pen, eso sí que eso ya no tiene vuelta atrás. No. Y todo hombre es mortal. Eso no había pasado hasta Le ahora. Pen es mortal, luego... Hasta Le Pen. Hasta Le Pen es mortal. El padre. Personaje. Yo pensaba que estaba muerto, por otro lado. O sea, me sorprendió. ¿Ah, sí? Sí, yo pensaba que ya se había muerto. Como se murió desde el punto de vista político, porque se retiró. 96 años, sí. Pero yo pensaba que ya estaba muerto, no sé. Bueno.
Yo qué sé, a veces pasan esas cosas, ¿no? Que dices, pero no había muerto. Pues sí. ahora ya sí. Ahora ya sí. Un personaje interesante, hay que decirlo. Sí, claro. Sí, hombre. Más allá de las discrepancias ideológicas que pueda tener uno. La extrema derecha francesa, no sé si puede decir ya extrema derecha con algún sentido esa palabra, ha perdido tanto sentido ya que no se sabe muy bien qué significa, porque del PSOE para no sé qué lado es todo extrema derecha. Para 1 milímetro a la derecha del PSOE. Sí. Porque da la vuelta y vuelve al sitio, ¿sabes? Y también son extrema derecha todo. Pero bueno, no sé. Bueno, si has empezado con este ánimo. Álvaro Bernal, ¿qué tal, querido? ¿Cómo estás? Yo estoy contento, Pedro. ¿Has empezado con más ánimo esto? Sí, estoy descansado y casi os echaba de menos. Casi. Nuestro querido Julio Llorente, ¿cómo estamos? Pues muy bien, aquí de nuevo. Oye, traes libro, primera recomendación del año. Bueno, sí, no pensaba recomendarlo, pero... Pero es que esto lo hacíamos hace tiempo. Y hemos perdido la tradición y ya sabes que esto no puede ser. Las tradiciones hay que conservarlas. Pero te acuerdas que también tienes que hablar al micro. Y hay que renovarlas. Pero eso no te cabe en el bolsillo, porque tú dices que siempre traes un libro que te quepa en el bolsillo, pero eso no te cabe. ¿Yo he dicho eso alguna vez? No sé. ¿Te suena? Pues sí, ¿no? Es un libro extraordinario de Migraciones de lo Sagrado, de un teólogo norteamericano llamado William Cavanaugh, que tiene una colección de libros, muy, muy recomendables, una bibliografía, que diría que es muy recomendable. Está Migraciones de lo Sagrado, Imaginación Teopolítica, Ser Consumidos, un libro muy recomendable y un autor que nuestros telespectadores no se deberían perder. Pues oye, o sea, se ha empezado todo el año leyendo esto. No, ¿no? Lo empecé. Este lo estoy releyendo. Vale. Pero empecé el año con un texto, con un opúsculo de... A ver si lo pronuncio bien, porque tiene su enjundia Byung-Chul Han, sobre la esperanza, que es el último que ha publicado en español, también muy, muy interesante. Bueno. Creo que se llama Contra la sociedad del miedo... El último. El sentido de la esperanza o algo así. Fíjate, no recuerdo el título, pero sí. A veces pasa. Sí, dices, este autor tiene un libro maravilloso y ¿el libro cuál es? El drama es que lo acabo de leer. Eso es más dramático. Si quieren encontrar sí. el título, lo pueden consultar, lo compartí en Twitter, porque movido por el entusiasmo, lo compartí el librito en Twitter y animé a mis seguidores a leerlo también. Muy bien, eso está bien. Animar a la gente a leer siempre es positivo. Sí. ¿Qué mundo tan distinto sería aquel? Bueno, tampoco en realidad tampoco sobrevaloremos la lectura. Eso es verdad. Sí, hay lectura que son Sí, un bodrio. Sí, que es casi mejor no leerlo. Porque luego hay algunos que leen algunas cosas como la ideología woke. Y se lo creen y dicen, la naturaleza humana, pues lo que nosotros digamos y legislemos. ¿Qué pasa? Claro, esto tiene un problema. Y es la realidad. Siempre toca la puerta. Siempre. Antes o después la realidad acaba llamando a la puerta. Y hemos empezado, pues yo te decía, Pedro, buenas noticias. Trudeau, que se marcha con unos índices de popularidad por los suelos. Es verdad que anda que no lo han votado los canadienses en numerosas ocasiones. Luego tenemos a Macron y Starmer muy enfadados con Elon Musk. Porque es que está alimentando los movimientos estos reaccionarios, tal, no sé qué. Y no puede ser. Y no está censurando. Tenemos que censurar nosotros. 2025, la ideología woke, bien no ha empezado. No, bueno, lo que pasa es que tiene una resistencia, yo creo, bastante sorprendente. Es decir, porque ya recibió varios varapalos, digamos, presuntamente, ¿no? Esa ideología. Y sin embargo, claro, está muy... Pasa un poco como... No me acuerdo muy bien el mito de Hércules y el gigante, no recuerdo el nombre del gigante, que cuando lo tumba, ¿no? Sobre la tierra se regenera otra vez y vuelve, no lo vence hasta que lo mantiene en el aire, el gigante Hércules, ¿no? Uno de los trabajos de Hércules. No recuerdo el nombre del gigante, a lo mejor vosotros os acordáis. No recuerdo el nombre. Bueno, el caso es que... estamos hoy todos. Sí, no, bueno. Yo no lo sabía directamente. Yo creo que nunca lo he sabido. No, que no me acuerde. Bueno, Hércules... Aunque es verdad que para Platón la ignorancia sería desmemoria. Bueno, claro. Sí. Y la memoria... recuerdo. Saber es recuerdo. Bueno, Hércules, uno de los trabajos de Hércules es la victoria sobre un gigante, cuyo nombre no quiero acordarme, que para poder vencerlo lo tiene que mantener en el aire, porque como lo tira al suelo,
como lo tumbe, el suelo le hace regenerarse, le hace volver a cobrar fuerzas, ¿no? Entonces esto yo creo que pasa un poco con la ideología woke. Políticamente se le puede castigar, a lo mejor, en plan Hércules, ¿no? Se le puede castigar, pero cae a la sociología y la sociología lo vuelve a alimentar. El caldo de cultivo sociológico es tan pregnante, esa ideología en ese contexto, que es muy difícil. Yo la única esperanza que tengo, yo soy profesor, ¿no? Y entonces veo que las nuevas generaciones son bastante reacias a absorber, a tragarse la ideología woke, vamos a hablar así en términos generales, ¿no? La ideología woke podríamos definirla como esa especie de adanismo, ¿no? que vienen a descubrir desde su propia ideología todas las conspiraciones, ¿no? El hombre contra la mujer, los españoles contra los vascos, catalanes, tal, los heterosexuales contra los homosexuales, es decir, han descubierto un montón de pasteles que han alimentado la sociedad en la que se basa, que son los fundamentos de la sociedad occidental, y entonces están denunciando todas esas víctimas, ¿no? Como damnificados de la sociedad occidental, ¿no? Que se ha elevado sobre unos pilares, la sociedad occidental, que es la opresión de unos contra otros permanentemente, ¿no? Entonces ellos han descubierto el pastel, según ellos, claro, una especie de catarismo puro, ¿no? Entonces lo vienen a anunciar desde no se sabe dónde, que todas estas conspiraciones pues hay que denunciarlas y hay que atacarlas y hay que desvelarlas y descubrirlas y combatirlas, ¿no? Yo creo que el ejemplo más puro así de esta ideología pues es Irene Montero, ¿no? Que está constantemente, Podemmismo en general, la enfermedad infantil en el wokismo, ¿no? O la fase superior, si se quiere, del wokismo, y que están anunciando permanentemente hitos, ¿no? Están diciendo, ¿no? Por fin hemos llegado al momento en que ya hemos legislado para que ya no haya más damnificados por estos males que acechan, que representan Occidente, ¿no? Esto es un poco la ideología woke, basada en buena medida en el posmodernismo, ¿no? Entonces, yo creo que, por supuesto, occidentales contra el altermundismo en general, ¿no? La inmigración, pues son gentes que tienen que ser acogidos porque es de justicia que sean acogidos en Occidente, porque se les oprimió, etc. Entonces, a mí me parece que las nuevas generaciones ya no se tragan esto tan fácilmente. Después llegan a la universidad y se pervierte todo, porque la universidad es un nido de perversión absoluto y total, ¿no? Con esos discursos, pero sin embargo en la secundaria, claro, los alumnos secundarios tienen que estar en contacto con varias disciplinas, la universidad ya se va especializando en uno, entonces ahí ya es más fácil de pervertir, ¿no? Pero bueno, no, esto se me ha ocurrido decir. Es Anteo, por cierto, el gigante que decía. Anteo, eso es, Anteo. Vale, y el espíritu de la esperanza, por cierto. El espíritu de la esperanza. Menos mal que está aquí Juanín. Es que claro, si no recuerdo yo las cosas... Y el subtítulo es Contra la sociedad del miedo, en eso también me he equivocado. Te lo... Anteo. Pone simplemente con imágenes de Amsel Kiefer. Vale, sí, es que no aparece en la portada. El subtítulo aparece en la portadilla. Vale. Alvarito, luego tú, Julio. Vamos a ver, lo que está claro, pienso yo, es que la historia es pendular. Normalmente va oscilando de un extremo a otro y yo creo que eso es lo que está sucediendo hoy en día. Lo que una generación afirma radicalmente, normalmente las generaciones siguientes también lo refutan radicalmente y en esas estamos. Yo creo que la ideología woke llegó pues, al extremo del péndulo, ahora pues, cosa de unos años seguramente, y poco a poco sí que hay hechos que demuestran que la inercia está yendo ya hacia el otro lado. Y eso es básicamente lo que yo percibo que está sucediendo. Hay manifestaciones políticas que nos llevan a presumir que eso es lo que está pasando. Pues ha ganado Trump, Milei. En Europa yo creo que la tendencia es hacia la derecha y no hacia la izquierda, pero efectivamente Trump ya ha ganado y sin embargo eso no destruyó la ideología woke, que precisamente por eso decía Pedro que quizás está herido pero no muerto. Ahora bien, yo creo que sí que hay un factor diferencial con respecto a lo que ha podido suceder antes, que es el siguiente. En tanto la ideología woke se basa en una negación de la realidad, en la mentira, necesita de artificios para imponerse. Porque la mentira por sí sola no triunfa, necesita ser impulsada de algún modo. Y yo creo que precisamente, y este es el factor diferencial, esos artificios me da la sensación de que ya se están aflojando. ¿Cómo? Pues Zuckerberg
ya ha dicho que los fact-checkers, los verificadores, eso ya no tiene cabida y que van a impulsar pues, el método de las notas de comunidad de Twitter porque quieren dar primacía a la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Disney ya dijo que iba a dejar de hacer películas woke y que iba a centrarse en otro tipo de historias. Bezos creo que compró el Washington Post, algo así, ha metido dinero y está queriendo impulsar, digamos, a escritores conservadores. Es decir, el dinero ya se está bajando del barco y yo creo que eso sí que puede herir de muerte a la ideología woke porque en la medida en que pierda el artificio que le permite imponerse por sí sola, en la medida en que se basa en una negación de la realidad, le va a costar mucho y yo ahí sí que vislumbro un halo de esperanza. No estoy de acuerdo. Bueno, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Creo que la ideología woke no es una extravagancia, es la antropología del sistema. Es la antropología que le conviene al dinero. El dinero la ha sostenido hasta ahora y no va a dejar de sostenerla. No va a dejar de sostenerla. Por mucho que Elon Musk de vez en cuando haga declaraciones políticamente incorrectas, solo políticamente incorrectas, porque no se acercan un ápice a la realidad, a la verdad de las cosas, por mucho que haga eso, no va a debilitar una miaja la antropología woke, porque la antropología woke se funda en unos cimientos que comparte Elon Musk. La ideología woke se funda en una concepción concretísima de la libertad como ausencia de impedimentos para que cada cual haga lo que se le antoje, fundamento que no discute Elon Musk en absoluto. De hecho, su idea de la libertad de expresión es voy a hacer yo aquí lo que me da la gana. Y además la libertad como fin en sí mismo. La libertad como criterio de sí misma. La libertad que solo se mide a sí misma. Yo lo único que tengo que hacer es ejercer mi libertad. No da igual a qué esté orientada esa libertad. La libertad se justifica ejerciéndola. Y respecto a Zuckerberg, yo no termino de ver en qué sentido les puede convenir arremeter contra la ideología woke. Y el segundo fundamento es la emancipación. La ideología woke, lo señalabais ambos en cierta manera, es una ideología emancipadora. Vamos a liberar a las mujeres de las cadenas que las oprimían antaño, vamos a liberar al tercer mundo de las cadenas occidentales que les han oprimido hasta ahora, que le ha oprimido hasta ahora, vamos a liberar al yo de las ataduras de la carne, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo que es la antropología del dinero, que es la antropología del capitalismo? Porque deshace las comunidades, quiebra todos los vínculos. Para empezar, el vínculo que ata el yo con la carne, en el caso de la ideología de género, y para seguir el vínculo que une a un hombre y una mujer. Es, por decirlo también con las palabras de Pedro o de Lenin, la fase superior del individualismo. Luego, frente a los que lo presentan como una expresión del marxismo, yo diría, con Adriano Erriguel en esto, que es la fase superior del individualismo. Es un individualismo exacerbado que destroza que erosiona las comunidades y termina deshaciéndolas. ¿Y no creéis, pregunto, estando en parte de acuerdo con lo que has dicho, en parte, es verdad que, Zuckerberg cuando dice, no puede ser, los gobiernos han ido poco a poco obligándonos a censurar, como que él habrá dicho, uy, ¿cómo la libertad de expresión 8 años después o 10 años después? Yo no pienso eso. Claro que no. Dice, ¿cuánto me importa? No. Lo que le importa es la pasta. Estoy de acuerdo contigo que es uno de los principales problemas, no solo en Estados Unidos, sino también lo tenemos en el caso de España, las élites, para que nos entendamos, sobre todo las élites en cuestiones económicas, que son del dinero. O sea, en realidad no son de nada. Son pues del poder político, del dinero, de oye, ¿qué es lo que vende ahora? Si vende el rollo de la diversidad, vende el rollo de lo que comentabais un poco todos, ¿no? Vale, el momento en el que deja de vender, y es verdad que hay una reacción social, quizá no es con lo amplio que nos gustaría, pero sí que hay una reacción social de cada vez más gente que no se traga estas cosas. Comentabas tú, la gente joven. O sea, los chavales y tal, y dicen, oye, esto no me lo trago, sobre todo porque además es que esta ideología, es que insisto, va contra la realidad de las cosas. O sea, es que a partir del disparate es mayúsculo, pero al final es una mujer, es un sentimiento. Es coño, o sea, naces con eso. Naces con todas las culturas son iguales. O sea, son disparates que la realidad te demuestran que no. ¿No crees que incluso ahí, sin que ellos quisiesen, porque estoy de acuerdo que a ellos les interesa esto, claro, les interesa el mundo de todos
tontos perdidos, creyéndonos las historias que nos cuentan. Como consumidor. Justo. Estoy totalmente de acuerdo que lo que les interesa es eso. Sí, bueno, sí, consumidor que no piense... Sí, la miseria está cool, que nos venden, ¿no? De mira, tienes Netflix. De hecho, es la extensión de la lógica del mercado incluso al ámbito de la propia identidad. O sea, al ámbito del yo, del cuerpo. Pero eso... Por ejemplo, el tema de... hablabas de la opresión del espíritu por parte del cuerpo. No, es al revés. Digamos, lo que denuncia lo woke es que el espíritu está oprimiendo al cuerpo. Las cadenas del espíritu sobre el cuerpo. Eso, lo he dicho al revés. La expulsión del deseo, es decir, la expulsión del deseo. La libertad está en que se manifieste de manera completamente emancipatoria, sin ningún tipo de cortapisas espiritual, por utilizar esta imagen, de las pulsiones del cuerpo, digámoslo así. Esto, en cierta medida sí, pero claro, en la ideología de género percibimos exactamente lo contrario, un yo que se siente encadenado por su cuerpo, que no se reconoce en su cuerpo. Claro, no, porque, vamos a ver, porque... un cuerpo que lo oprime. Sí, bueno, porque el cuerpo... Y ahí yo veo hablabas tú de los cátaros, ahí veo una raíz gnóstica clarísima. Porque el cuerpo a su vez está configurado de determinada manera, pero no porque el cuerpo sea así, sino porque está configurado. El tema del sexo, esto, es decir, la ideología woke, por ejemplo, relativa al sexo, claro, el sexo lo tratan de analizar, lo tratan de ver como una especie de espectro, como si fueran colores. Entonces, cuando el sexo es dual, no es espectral, no es un espectro que puedas elegir. Entre el naranja, el no sé qué, no hay grados en el sexo, es polar, es masculino o femenino, no hay más. Desde el punto de vista bioquímico, biológico, no hay grados. Sin embargo, ellos, como entienden que el sexo no forma parte de la natura, digamos, de la physis, por hablar en términos griegos, sino del nomos, se puede arbitrar, y entonces se puede arbitrar, y entonces se puede escoger. Y lo que hace la medicina es asignar impositivamente sexo. Entonces el sexo es asignado por la institución médica, que es una institución dominadora, que es una institución, que es todo desde Foucault y tal, la medicina como algo opresor también, ¿no? Entonces, que dirige a los cuerpos, la biopolítica que llamaba Foucault, ¿no? Es decir, que el propio cuerpo está configurado desde unas categorías hegemónicas que se han impuesto desde el punto de vista normativo, no desde el punto de vista natural. No alcanza lo natural, pero lo natural no es. Todo está bajo la regla del nomos, de lo arbitrario. Entonces, por ejemplo, Yolanda Díaz perfectamente podría llegar a un punto en su labor legislativa que dijera, bueno, vamos a abolir la ley de gravitación universal, ¿no? Ella cree ser capaz de hacer eso, llegar a ser capaz de hacer eso. Porque es una arbitrariedad más. Newton pues es un autor, es en inglés, tal, que arbitrariamente ha determinado eso, se ha arbitrado. Y entonces vamos al derecho a levitar. Y vamos a reivindicar el derecho a levitar. Esto lo pueden hacer perfectamente, como han hecho el derecho a ser varón o mujer en función de lo que quieras. Entonces, claro, cuando configuran el sexo como un espectro, que no es así, precisamente por la lógica del propio mercado. Es decir, ahí tienes un montón de variedades. Un abanico del que puedes escoger. Escoger ese plétora de posibilidades, ¿no? Entonces, tú puedes ser binario, no sé qué, todo esto, que yo no me la sé. No, es interesantísimo lo que has dicho, porque no niegan lo natural en nombre de lo cultural, sino en nombre de lo arbitrario. Lo cultural no tiene por qué ser arbitrario. O sea, puede fundarse en la realidad de las cosas, la cultura. De hecho, hay se tiende a oponer naturaleza y cultura. Como esto es cultural, no puede ser natural y no tiene por qué ser así. No puede ser. Hay culturas que respetan la naturaleza, la preservan y la llevan a su plenitud. Bueno, de hecho, hay otras que la violentan. Y el ámbito de las matemáticas, por ejemplo, la lógica y tal, eso es natura, cultura. Claro, efectivamente. Y yo luego quería apuntar, vamos, antes de... Perdón, que dale, es muy escuchando con mucha vomitivamente locuaz. Pero no, yo decía al final, en el fondo, yo creo que lo woke es una sublevación contra los condicionamientos, contra los límites. Y en ese sentido es continuadora de la modernidad. Precisamente ¿por qué? Por esto, porque se funda en una idea, en una libertad negativa, iba a decir prometeica, pero no, es una libertad demoníaca. Porque es una libertad de la que no goza ni Dios siquiera.
Ni siquiera Dios, porque Dios está sometido a determinados límites, no puede incurrir en principio de no contradicción. Por ejemplo, la libertad que reivindican para sí lo woke o que el hombre posmoderno reivindica para sí es una libertad demoníaca, en tanto que no tiene límites. De ahí esa sublevación contra la moral, contra la comunidad, contra la carne en última instancia. Todo cuanto limita al hombre, todo cuanto constriñe su libertad es indeseable. Y yo creo que esa emancipación con respecto a los límites es la esencia de lo woke, pero quizá esté equivocado. Alberto. Bueno, voy a bajar un poco la altura del debate por mis capacidades propias. Estaba escuchando con mucha atención y estoy también parcialmente de acuerdo contigo, Julio, parcialmente, recalco como Jano. La idea de que la persona, por el mero hecho de existir, de ser una persona, tiene un valor intrínseco, no es nueva, ni siquiera es una idea liberal. O sea, en la medida en que todos somos hijos de Dios, tú no eres más hijo de Dios que yo. Ahora bien, en la época primera en la que se defendió que las personas, por el hecho de ser, teníamos un valor intrínseco, había una serie de restricciones que de algún modo impedían el endiosamiento, porque yo tengo valor, pero yo no soy Dios. Eso es. Y hay una serie de cosas que yo tengo que respetar. Sin embargo, en la modernidad lo que ha sucedido es que se ha mantenido esa idea de que el individuo, por el mero hecho de ser una persona, tiene valor, habiendo dejado de existir esas restricciones. Con lo cual, pues esto es como Newton. O sea, una cosa se expande y sigue hasta que choca con un obstáculo. Si no hay ningún obstáculo, sigue y sigue y sigue, que es precisamente lo que está pasando hoy en día. Yo, en cierta forma, critico un poco bastante, y me estoy bajando del carro en ese sentido, los postulados antropológicos del liberalismo, precisamente por esa razón. Porque sostienen pues un individuo entronizado sin ningún tipo de límite que lleva a una serie de males que yo, en fin, califico como uno de los grandes males de nuestro tiempo, que son el consumismo desaforado, el narcisismo desaforado, la egolatría desaforada, que todo eso es un resultado de un individuo que se percibe a sí mismo como lo más importante del mundo, sin ningún tipo de límite, y precisamente por eso sigue y sigue y sigue, y eso efectivamente es lucrativo. Yo, como una persona que vende productos, me interesa más un mercado con personas narcisistas, con personas que se piensan que tienen derecho a todo, con personas que pues efectivamente quieren satisfacer todos sus deseos, porque puedo sacar más dinero de ese tipo de personas. Y si definimos lo woke de esa forma, es cierto que eso va a ser más difícil de tumbar porque descansa en postulados más hondos. Yo lo que sí que creo... No. Eso es lo que intentaba referirme con escaso acierto. Yo con eso estoy de acuerdo. Ahora, en sus aspectos más extremos y delirantes, porque ha llegado a extremos absolutamente delirantes, creo que sí que está perdiendo fuelle, y yo, viniendo de donde venimos, pues quizás me conformo con poco. Y eso sí que creo que está perdiendo fuerza. Fundamentalmente yo creo por dos motivos. En primer lugar, quizás más que por los méritos de las personas que pues dicen ha dado la batalla cultural, que es una palabra que a mí ya me cansa bastante, creo que más por los deméritos del propio wokismo, porque al final creo que se ha reducido al absurdo. O sea, ha querido llevar sus postulados hasta un extremo tan extremista que ya se ha disuelto por su propia incapacidad. Y el ejemplo LGTB es una buena prueba de ello desde un punto de vista gráfico. Lo que empezó siendo como LGTB, luego más I, más Q, y ya termina pues como los memes estos que parece que es un gato que se pone a teclear en un teclado, y eso al final de algún modo se ha desintegrado. Y luego yo creo que esos extremismos del wokismo también se está debilitando porque empieza a haber problemas reales. Y cuando uno se enfrenta con problemas reales, económicos, de seguridad, ya tiene menos tiempo para tonterías. O sea, yo siempre me preguntaba si el wokismo, no sé, era imperante en Etiopía y en Senegal y en ese tipo, si ahí no tenían tiempo para deliberar si el hombre era hombre o mujer. No tienen. Al final la pirámide de Maslow es como es. Si uno satisface primero las necesidades básicas y cuando ya las va teniendo cubiertas puede ir escalando a la autodeterminación personal y ese tipo de historias, pero si la base, o no la base, pero digamos, necesidades que sí que se sitúan cerca de la base fallan, ya ese tipo de ideas ya no tienen tanto calado, y yo precisamente por eso creo que la tendencia, insisto, en sus aspectos más extremistas sí que es a la baja, y precisamente por eso, porque lo perciben, quienes tienen dinero apuestan a caballo ganador y se suben. Zuckerberg, Bezos, el de Disney dicen que van a abandonar estos postulados porque han visto la luz
Pues oye, no lo sé, hablábamos el otro día sobre que tampoco podemos conocer las intenciones de las personas, pero bueno, no lo sé, pero tampoco me importa. Al final yo creo que lo relevante es crear los incentivos necesarios para que quien tienen pues, el poder de cambiar en cierto modo la agenda, pues se suban al vehículo pues, que a mí más me interesa. Y yo creo que eso sí que se está logrando. Sí, yo creo que sobre todo está relacionado con el tema de la realidad, ¿no? Porque al final pues es un poco lo que decía Álvaro. O sea, estoy de acuerdo en parte con todos un poco, pero la más feminista de todas, la que ha consumido todo el bodrio ideológico de oye, que cada uno es lo que quiere, muy bien, pero cuando luego entras a un vestuario y te viene un tipo de 2 metros barbudo a cambiarse contigo, pues no te hace tanta gracia. El rollo multicultural, sí, mola mucho mientras no sea en tu barrio. Exactamente. Entonces, al final, la realidad poco a poco se va imponiendo y es un poco lo que, o sea, el efecto que ha habido ahora y que vamos a verlo en Alemania en estas elecciones. O sea, al final es un efecto propio de que la realidad, por mucho que tú le estés diciendo a la gente, esto es maravilloso, fíjate qué racistas son estos y mira cómo están alentando, tal. Dices, oiga, a mí yo no sé lo que usted me está contando. Yo solo sé que mi hija llega por la noche y yo estoy asustado. Y yo me acuerdo que hace años llegaba por la noche y no pasaba nada. Y yo solo sé que ahora bajo y me roban. Y antes no me robaban. Y ahora sé que mis amigos que vivían aquí toda la vida del barrio se han tenido que ir. Y que sus negocios ya no son para mí, sino es para una comunidad en la que yo me siento extranjero en mi propio barrio. Ante eso, ante esa realidad, por mucho que tú estés dando la matraca, invirtiendo miles y miles de millones de euros y tengas a toda la élite, es que es imposible. O sea, no... Porque lo percibes. Otra cosa es que hables de cosas que son más abstractas, ¿no? Pues eso es lo que pasa cuando hablamos del tema institucional. La gente, ¿por qué no le da la importancia que tiene? Porque tú no lo percibes en el corto plazo ni en tu día a día. Tú no te levantas por la mañana y dices, ¡ay, uy, cómo aumenta la deuda pública! No, pero sí que bajas y te roban, eso sí, lo notas. Físicamente incluso. Entonces yo por eso también soy más optimista como Alvarito. O sea, pienso que esto no hay manera que puedas conservarlo porque la realidad niega todo lo que estás defendiendo. Bueno, ¿no lo veis así? Es que la realidad siempre estaba ahí. Quiero decir que lo que pasa es que tiene unas distintas configuraciones y ¿cuál es la alternativa al wokismo? ¿Cuál es la alternativa ideológica si es que la ideología es una alternativa? No tiene por qué haber no tiene por qué caer uno en una ideología, ¿no? Si entendemos ideología en el sentido marxista, que todo el mundo entendemos, de una deformación de la concepción de la realidad, ¿no? O de la realidad concebida deformadamente. Entonces, bueno, ¿cuál es la...? Es decir, ¿el triunfo de Milei, el triunfo de Trump es el triunfo de la realidad frente al wokismo? Tampoco. Claro. No, yo no lo creo. Es el triunfo de otra ideología. Es otra ideología tan deformada, deforma tanto la realidad. Pues, vamos, el caso de Milei con el anarcocapitalismo que defiende, pues bastante más que Trump, por ejemplo, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, para Trump la palabra favorita era arancel, ¿no? O sea que Milei no podría decir. Trump es un mercantilista y Milei no. No, y Milei, o sea, y Trump está más cerca de la verdad en tanto lleva ahí desde los años 70, que cuando se dibuja Trump como si fuera un meteorito que acaba de caer en Estados Unidos de repente y nadie sabe de dónde sale, pero se lleva ahí desde los años 70 haciéndose fotos con toda la élite. Yo creo, Pedro, no obstante, que Trump es menos ideológico que Milei. Sí, yo creo también. Que en Trump hay más atención a la realidad concreta, es más prudente políticamente, en el sentido de que aplica un principio general en una situación concreta. En Milei hay una completa despreocupación por la situación. Perfectamente la toma de posesión de Trump, la primera toma de posesión, cuando tomó posesión, porque Trump ya fue presidente de los Estados Unidos, claro, durante 4 años, y después indujo al asalto del Congreso. Nadie. Entonces, cuando tomó posesión, dijo aquello, era un podemita prácticamente, dijo, el establishment le dio la espalda durante años, no definió exactamente cuántos años, habló en términos así legendarios, y ni lo tempore, eras una vez que el establishment dio la espalda, de Washington dio la espalda al pueblo americano. Ahora con mi llegada, ya el pueblo americano por fin llega, toma asiento en la capital, en Washington, ¿no? Pues, madre mía, vaya... Bueno, también es un mesianismo muy típico de Estados Unidos, que se concibe a sí mismo como una nación mesiánica. Exacto. Igual que Milei también la nación elegida para liberar al mundo de las tinieblas. Estaba desacreditando absolutamente todo lo anterior. Además, sin decir, desde Washington también. O sea, desde Washington me refiero al primer presidente. Hasta él estaba fuera de lugar. Pero es verdad que eso es un
producto muy estadounidense, igual que Milei es un producto puramente argentino. Sí, o sea, muchos eso, que dicen, no, necesitamos un Milei en España. Es imposible. Ahí va yo. Es decir, que aquí es muy difícil hablar en términos generales. Claro. Es decir, cada país tiene su... Claro. Sí, sus circunstancias. Exactamente. La ideología woke aquí en España vino de determinada manera. Vino de la mano de un partido que de repente sube y volvió a bajar, que es Podemos. ¿no? Bueno, pero es que al final, si tú piensas, dices, por el tema rollo multicultural, eso te lo ha comprado todos menos Vox. O sea, al final tienes al PSOE, al Partido Popular. Es ubicuo. Sí. O sea, es Podemos el representante de lo woke. O sea, quizá el representante más entusiasta, Vox, pero en el PP está lo Vox, woke. por otro lado, te cuenta otro cuento chino, que es aquello que ya se decía en el siglo XIX, ¿no? Don Carlos o el petróleo. O sea, nosotros que somos el orden o el caos, que es todo lo demás, ¿no? Otro invento, otro. Es decir, y además, cuando hablan de principios y valores, nunca definen los principios y valores. Dicen, no, principios y valores, ¿cuáles son esos principios y valores? Estoy de acuerdo contigo con que la alternativa es verdad que sería, que se podemos decir hasta otro debate, porque es verdad. Exacto. Pero yo creo que los votos, el caso de Milei, ¿no? El triunfo de Milei o el triunfo de Donald Trump por segunda vez, o lo que estamos viendo en Europa, no responde tanto a que la gente haya pensado cuál es la alternativa, sino al voto, digamos, del hastío de estar viviendo la situación que viven millones de personas en Europa. O sea, es que al final dices, el problema, Jano, es que mientras la alternativa sea ideológica, será una alternativa falsa. Sí, pero me refiero pero que quizá pueda acabar la ideología woke, vendrá otra que también puede ser que sea falsa, pero esta como tal y la conocemos parece que está tocando. O sea, las ideologías son, lo que decía Pedro, son per se, en esencia, deformadoras. Son en esencia falsas. Yo creo que la verdadera alternativa es una política encaminada al bien común. Totalmente. Dirás, esto es pura vaguedad. Pues es que en cierto modo la política tiene que ser vaga. ¿Por qué? Porque en una situación en la que puede haber una situación en la que sean pertinentes los aranceles y una situación en la que sea pertinente una apertura económica. Sí, ser uno tiene que tener claro, el telos, el fin de la política, que es el bien común. Y además, mientras tenga claro ese fin, tendrá la suficiente cintura para tomar una decisión u otra en un determinado contexto. ¿Por qué? Porque se lo permitirá la claridad con la que percibe el fin. Si tú hablas más de sentido común y lógica. Sí, ¿no? Y de tener el fin. El político debe procurar el bien de sus gobernados. En un caso, el bien de sus gobernados exigirá aranceles, por seguir con el ejemplo, y en otro caso exigirá una apertura comercial. En un caso exigirá impuestos altos y en otro caso exigirá impuestos bajos. En un caso exigirá una intervención mayor del Estado y en otro caso exigirá una intervención menor del Estado. ¿Estoy cayendo en el relativismo? No. Estoy atendiendo a la realidad. A la realidad de las cosas que me interpela y que me exige actuar de un modo o de otro. Álvaro, el ideólogo es incapaz de verlo así. Perdón. No. Que no. Si te estoy escuchando con mucha atención, de hecho me estás haciendo reflexionar bastante. Vamos a ver, yo creo que soy poco maximalista. La verdad, yo me considero bastante pragmático y tiendo a concebir a los partidos políticos en general como líneas de autobús, es decir, cojo la que me acerca más a mi casa y punto. Sé que ninguna me va. No hay taxis en política, ¿vale? Hay líneas de autobús y prefiero la que me deja más cerca de mi casa. Ese ejemplo es buenísimo. Aunque, para el próximo libro me citas. Pero este es muy bueno, sí, lo voy a utilizar. Es que es verdad. Y es así, con lo cual, ¿vivimos en un mundo donde la alternativa a una ideología será otra? Pues sí. Pero dentro de las ideologías también creo que hay algunas más perniciosas que otras, sí, y yo creo que la woke es absolutamente desintegradora y precisamente por eso me alegro de su decadencia, que insisto, yo sí que atisbo por la razón que ya comentaba antes. En la medida en que se basa en una negación absoluta de la realidad, necesita imponerse a través de artificios. Por la fuerza, la mentira no se impone sola. Tiene que ser inoculada artificialmente y si tú ya no cuentas con el apoyo, por las razones que sea, es que me da igual, de las personas que te podrían encumbrar y que podrían conseguir que tu idea cale, poco a poco va a ir perdiendo fuelle. Como habéis hablado de economía, para terminar de cerrar el círculo, voy a citar una frase de Adam Smith, que sé que a Julio no le va a gustar nada. Pero yo la dice Adam Smith. Ya, pero esta en concreto no te va a gustar. Porque esta justo no. No, porque Adam Smith no ve con malos ojos el egoísmo. Yo sí. No es la benevolencia del carnicero, del panadero, del cervecero la que te procura una buena cena, sino el cuidado que ellos ponen en su propio interés. En la medida en que el cervecero quiera comer, ya se encargará de hacer una buena cerveza, porque si no, nadie le va a comprar y no va a poder comer. Y yo creo que en política sucede algo parecido. A mí me cuesta mucho,
no sé, igual estoy demasiado desencantado en mis cortos años de existencia, pero... No tan cortos ya. A Julio, digo, Pedro. Me cuesta mucho pensar en un político que esté en política simplemente para el bien común. O sea, sí, que diga, no, yo quiero hacer un mundo mejor, es el poder, la lucha... No, pero esto es un ideal, ¿eh? Ya. Un ideal al que aspirar. Yo creo que quien se mete en... que el economista, el empresario. Yo a donde voy es que, y me atengo a los hechos, quien se mete en política normalmente suele ser alguien que quiere utilizar el poder en beneficio propio, ¿vale? Sí, pero si atiende a la polis, y se provee, no tiene más remedio. A donde voy es que atender a la polis. El político, en la medida en que quiera alcanzar el poder, necesita defender una serie de ideas. Es su munición. De la misma forma que un soldado tiene sus balas, un político necesita ideas. Que sean ¿vale? populares, porque si no... Ahí está el tema. Entonces, en la medida en que se consiga, por otros medios, hacer popular un tipo de ideas que nos beneficien más, a mí me da exactamente igual por qué el político las compre. Es decir, no necesariamente quiero que ese político haciendo eso que quiera estar alcanzando el bien común, sino que de facto lo haga. Aunque sea de forma egoísta, para conseguir votos, de ahí el ejemplo de Adam Smith, para poder ganar unas elecciones. Y yo simplemente me conformo por eso no veo mal que se generen los incentivos adecuados para que quien tiene dinero y quien está en política deje de defender un tipo de ideas y pase a defender otro tipo de ideas, y subrayo lo de ideas por el tema de ideologías, que a mí sinceramente me parezcan mejores, que creo que es lo que está sucediendo ahora. Yo creo que la aspiración del panadero, la aspiración del carpintero, la aspiración del escultor, la aspiración incluso del tertuliano, no debe ser el interés sino la excelencia, la arete. Y en eso estoy con los griegos. Y cuando uno aspira a la excelencia, promueve, aunque sea de manera indirecta, el bien común. Yo creo que tu problema, Álvaro, o la razón de nuestra discrepancia es que tu concepción del hombre es muy pesimista. Quizá demasiado. Yo creo que efectivamente eres muy sensible a la realidad del pecado original y muy insensible a nuestra condición creada. En tanto que creados por Dios hay en nosotros un rastro de bien. Y así como estamos heridos por el pecado, estamos también llamados a la gloria. Sí, y cuando uno ve determinados actos de generosidad, de entrega, de oblación, de sacrificio... Y en política también hay reyes santos y políticos muy dignos. Pero son excepciones. Son excepciones que confirman la regla. No estoy convencido de que norma. Hay políticos que han... gobernantes buenos. Me reconoceréis que vuestra admirada Margaret Thatcher se desveló por el bien común. Y que no lo hizo por egoísmo, sino por amor al pueblo británico y por coherencia con unas ideas que según vosotros son verdaderas. Yo no creo que el egoísmo sea la pasión que mueve a todos los políticos. Es que me resisto a creerlo. Efectivamente, estamos heridos por el pecado mancha todas nuestras acciones, pero también estamos llamados a la gloria. No, claro, sí, el ser humano es extraordinario para alguno y para lo malo. Como decía Alvarito, luego Dios no entra en mis cálculos, o sea, Dios no est. Pues entonces hay que resolver las cosas de otra manera porque hay que poner a jugar. Alvarito quería apuntar algo, tú y Juanan. Cambiamos de tercio. Yo efectivamente soy un fiel defensor de la idea del pecado original. Creo que el cristianismo da en el clavo desde un punto de vista antropológico en prácticamente todo y en particular en esto. Con lo cual, sí, en eso tiene razón, quizás soy pesimista, pero creo que hay determinados ámbitos en los que uno tiene más razones para poder llegar a tener una esperanza superior en el ser humano. En una persona que habiendo estudiado, pues yo qué sé, bioquímica con notas magistrales y que en vez de irse a una empresa para cobrar decenas de miles de euros al mes decida quedarse investigando porque quiere lograr una vacuna y tal y cual, ahí yo de entrada sí que percibo la bondad del ser humano en ese caso concreto. En un hospital también la puedo percibir. En política me cuesta más. En el Congreso. Porque normalmente, e insisto, históricamente ha habido excepciones, pero la realidad suele ser otra. La gente normalmente, aparte ya me hace ver a esas personas con bastantes recelos. Una persona que encima este es un fenómeno particularmente moderno, que ya desde que tiene 20 años se mete en las juventudes de un partido con la aspiración última de en su día llegar a mandar a la gente. O sea, es una persona que para mí tiene un tocado en la cabeza. Es verdad que en la política de partidos, se cumple lo que decís. Y sobre todo, Julio... en partidos y no partidos, Julito. Y sobre todo, perdón... Perdón, y sobre todo... Porque una persona que incluso pueda haber una persona bondadosa que se meta en política por los propios incentivos del sistema... puede terminar corrompiendo.
porque la alternativa será que le metan una patada y que la larguen. Porque si yo juego con las reglas del duelo y con una mano detrás de la espalda, con una espada de esgrima, y el otro me tira un puñado de arena en los ojos y se saca una navaja y tal, yo o juego con sus mismas reglas o necesariamente pierdo. Con lo cual, en la medida en que yo quiera seguir escalando en el escalafón político, o me pervierto y juego con las mismas armas de esa persona, o necesariamente voy a perder. Al final, no seremos nosotros, pero hay quien idealiza de algún modo a las personas que gobiernan, cuando el cursus honorum de cualquier persona que aspire a llegar al gobierno de una nación pasa necesariamente por 3 fases. En primer lugar, me tengo que meter en un partido político, con lo cual tengo que ser pelota, porque si no, no entro. Una vez dentro, tengo que escalar, porque si no, no me acerco a las posiciones de poder, para lo cual tengo que ser un traidor. Eso es. Y una vez llego a la cúspide de mi partido y quiero ganar las elecciones, tengo que ser un mentiroso, porque si digo la verdad, no gano. Con lo cual, cualquier persona, y así es como lo veo yo, precisamente por eso tengo tan poca fe en este tipo de sujetos, para tener el poder necesariamente tenga que ser un pelota, traidor, mentiroso. De ahí que sí, perciba especialmente en este campo el pecado original. Y me cueste mucho pensar que vayan a hacer algo por el bien común de forma absolutamente desinteresada. Eso presupones que el sistema actual, pues una oligarquía... Sí, no, por supuesto. Pues sectas, los partidos políticos son más bien sectas que otra cosa. Por supuesto, sí. Que tú presupones con cierta razón. Sí, es un prejuicio. Claro, y entonces es un sistema político degenerado. No. Aristóteles, precisamente, que no conocía a Cristo, y por supuesto había política antes de que se anunciara el Evangelio, y con lo cual, fíjate, cuando se anuncia el Evangelio, pues una de las tesis que se sostienen por parte del agustinismo político llamado, ¿no?, de San Agustín, es que antes del Evangelio no había justicia. Entonces todos los sistemas políticos anteriores son degenerados, porque no conocieron la justicia. La justicia solo anuncia a Cristo. Entonces, cuando nace Cristo, se pulverizan todos los sistemas políticos de justicia anteriores, porque no había justicia, que lo representa la manzana del rey Melchor, que es el imperio de Alejandro Magno, representa ese oro, de los regalos, el oro representa el imperio de Alejandro. Y cuando el niño Jesús, en la leyenda de los 3 reyes medieval, coge la manzana, se pulveriza, porque es el poder civil, que frente al poder eclesiástico, el poder espiritual, es nada. Esta es la idea que tiene el cristianismo de la política. O sea, solo la ciudad esto para la taberna. Determinada filosofía. Venga, esto es para la taberna. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Aristóteles distingue muy bien, pero hay que desembarazar la política de la moral. Yo creo que esto es importante, que es Maquiavelo. Yo estoy convencido de que no. Pero... hay que desembarazarla. Yo es que el bien común. Sí. O sea, el Julito es lo que debería ser y esto es la realidad. Estamos hablando del bien común de la ciudad, la polis, la política. Aristóteles distingue entre 2 tipos, y ya termino, lo digo rápidamente, 2 tipos de gobierno. Gobierno rectos y degenerados. Los gobiernos rectos son aquellos que el gobernante atienda al bien común, incluido el propio, atiende al bien común de la polis, atiende a ese bien común. Y defiende ese bien común. Claro, hay que discutir lo que es el bien común y cómo se articula. Sí, claro, que esa discusión. Pero atiende al bien común. Que es también moral. Cuando gobierna uno se llama monarquía, cuando gobiernan varios se llama aristocracia, y cuando gobiernan muchos le llama democracia, república, tal. Primero república. Esos son los rectos. Pero después están los sistemas degenerados, que los definen de la siguiente manera. Cuando el que gobierna al común, pero atendiendo a su propio interés. Entonces, es un gobierno tirano, degenerado. Oligarquía. Es decir, si gobierna a todos, pero en función del interés propio de uno, es una tiranía que es el peor de todos los sistemas, porque es el que más alejado está del bien común, lógicamente. Entonces, y ahí la figura que pone Aristóteles, en general los griegos, pues es el despotismo oriental, es decir, Persia, ¿no? Los persas, como los bárbaros. Es un rey de esclavos, ¿no? que dice Aristóteles y dice entonces. Bueno, entonces, aquí el tema es el bien común, pero es que nunca nadie puede dejar de atender al común. Otra cosa es que busque el bien o busque el bien propio. Pero ¿cómo defines el bien común desembarazando la política de la moral? Hombre, pues o sea, ¿qué es el bien? El bien es un concepto moral. Sí, y pues el bien común es la persistencia del Estado, de la sociedad política. Si esa prospera, si se conserva o prospera,
Y eso no es... Y si permanece como banda de ladrones, los criterios no son morales. Tomar a San Agustín. Son desde el punto de vista pues, territorial, por ejemplo, desde el punto de vista, bueno, lo que llamaríamos el censo y el territorio y el mapa. Es decir, si amplías... Cuando Alfonso X recibe el testamento de Fernando III, dice, aquí ya está todo hecho. O lo mantienes, y entonces serías como yo, o lo mejoras, o lo prosperas, o sea, o lo amplías, y entonces serías mejor rey que yo. Pero como una de esas dos cosas no ocurra, serás peor rey que yo. Bueno, esto para la taberna Miller, siempre que vienes tienes temas muy buenos. El egoísmo, esa idea y en común vamos a hablar con Pedro en un programa futuro. Ah, pues mira qué bien, pues ahí vamos, es el próximo, que luego, lo dejamos sin grabar por una confusión, por mi mala cabeza. Y lo tenemos que grabar en algún momento. Sobre el egoísmo también lo puedes hacer, porque esa idea de Adam Smith, en realidad, la copia de Genofonte. Que Genofonte ya... Es que todo lo han escrito los antiguos griegos, los clásicos griegos. Y luego, mira, este libro, el de migraciones... es que hay una armonía preestablecida, es decir... Hay para la mano invisible que mantiene bien. Que en realidad es una secularización de la providencia. Es Leibniz, pero bueno, eso para bueno, sí, esto, taberna. Egoísmo también es un tema. Yo ahí estoy también con Álvaro. Yo tengo una teoría sobre el egoísmo que haría que Julio se tirase de... No, pero mira, para la taberna puede ser. Habéis hablado también... Todo lo que hacemos, perdón... Se está dando igual. No, es imposible moderar este debate. No tienes mando en plaza, Jano. Que 2025 nos espera. Sí, ya te digo. Concluye. Me voy a dejar a mí solo y a Julio no, porque ya ha contrarreplicado mucho y así me voy a dejar con ese... No, porque el que va a querer luego hacer la contrarréplica. No, me callo ya, no, para no siempre. Es que le está enseñando la muleta. Claro, y va a entrar. Lo estás citando y Julio es un Miura. Entonces, claro, un Miura no se va a quedar ahí mirando como lo llamas. No, hombre. Venga, va, que no te puedes resistir. Voy a hacer el gancho, lo hablaremos en su digo programa. yo. Vale, no puede. No, lo hablaremos en su programa. ¿Ves? Te hago gancho al canal y tú... Sobre el egoísmo, un programa de, oye, es interesantísimo. Sí, yo estoy en la línea de Alvarito. Y mi teoría es muy... Bueno, no lo desarrollo. Bueno, porque... No, yo he dicho que estoy en... Absolutizáis el pecado. Bueno, vamos a hablar de imposición, porque habéis hablado todo esto, la ideología woke, aunque luego hemos llegado a todo esto. Habéis citado varias veces la imposición. Una manera de imponer las ideas es a través de la censura. A este respecto había una polémica en Radio Televisión Espantosa, que diría esta, ¿cómo se llamaba la que lo dijo? Que era la presidenta. ¿Cómo se llamaba? Que salió en el Congreso y dijo Radio Televisión Espantosa. Sí, ¿No os sí, acordáis? pero ahora no me acuerdo el nombre de esa señora. Qué ocurrencia más buena, ¿no? No, lo dijo sin querer, se equivocó. Pero eso fue la providencia. Que dijo, vas a decir la verdad aunque no quieras. Y entonces dijo la verdad. Claro, ahí sí que tienes razón, Julito. Y entonces, bueno, sobre el tema de la Lachus y tal, ¿la Lachus se llama? La Lachus. La Lachus está, pues bueno, que la estampita y tal. Entonces, Bolaños ha dicho que no puede ser, que esto, la libertad de expresión hay que protegerla. Unos tipos que te están diciendo que van a legislar sobre los delitos de odio. ¿Qué son los delitos de odio? Bueno, que van a legislar, que ya han legislado. Bueno, efectivamente. Que quieren poner en marcha lo antes posible ese plan de acción para la democracia. Bueno, el ministro de la Presidencia en esta vertiente, hablamos del ministro de Justicia, tardó apenas unas pocas horas en salir a defender a la Lachus, cuando en esas campanadas de fin de año de Televisión Española se burló del Sagrado Corazón, sacando una estampita, y hoy ha dicho que van a poner lo antes posible ese plan que acabo de mencionar, el plan de acción para la democracia, para rebajar legalmente esas ofensas de tipo religioso y de paso pues también controlar todo lo que al gobierno le molesta. Así lo ha explicado esta mañana precisamente en Televisión Española. Escuchamos a Bolaños. Lo vamos a hacer durante el año 2025. Tenemos que garantizar la libertad de expresión, la libertad de creación. No puede ser que hacer humor sea delito, no puede ser. Y sin embargo, lo que están haciendo los ultras es intentar amedrentar a personas que no piensan como ellos. Les intentan amedrentar, les acosan, les intimidan, intentan que se autocensuren cuando hagan humor o cuando expresen sus opiniones libremente. Bueno, habla perfectamente del plan que ejecuta el gobierno. Es increíble lo de esta gente. Sí, o sea, dicen, no, pero luego va a ser un delito de odio si haces un meme sobre Vinicius. Que han ido a detener. Mestalla fueron a detener a los que... Pero bueno. Y ojo, la cuenta de la policía subió la detención de la persona que dijo lo de Vinicius. En la cuenta oficial de Twitter salían grabando cómo se detenía esta persona, que es algo insólito por completo. Para que veáis lo que pasa. Claro. No, bromas sobre esto. O sea, el humor para ellos solo. Cuando Baltónica amenazó en una canción directamente a personas con nombres y apellidos en una canción y tal, decían que no se puede censurar por cantar. Claro.
No era cantar, estaba amenazando con nombres y apellidos además a varias personalidades, entre otras al rey de España, ¿no? Pero a otras personas más particulares que no era el jefe del Estado. No, aquí, vamos a ver, a mí me parece escandalizarse por el tema del alachuismo, me parece exagerado también. Sí, a mí también me lo parece. Precisamente el cristianismo da más margen a eso, es una de las virtudes del cristianismo, está en que precisamente puedes, el propio... El cristianismo tiene 4 evangelios, 4 interpretaciones distintas de lo mismo, canónicamente hablando, cosa que no ocurre con el Corán, por ejemplo. Entonces, precisamente una de las virtudes del cristianismo, y además traducido a los distintos idiomas, cosa que tampoco ocurre con el Corán, que la lengua litúrgica es el árabe y no puede ser otra. Entonces, esta es la virtud del cristianismo, precisamente esa versatilidad, esa posibilidad y la diferencia entre el poder civil y el poder eclesiástico, que no tiene que legislar el poder eclesiástico sobre el civil, que es un poco lo que estábamos hablando antes, traído otra vez. Es decir, que no hay que las constituciones en Occidente no se han hecho a golpe de Biblia. Sin embargo, no nos llamamos Reino Católico de España, no nos llamamos así, nos llamamos Reino de España. Precisamente por eso el Islam es insoluble, porque sí que son... Sin embargo, se llama República Islámica de Irán. Se llama, y ya no digamos el caso de Arabia Saudí, que es como si aquí nos llamamos monarquía borbónica de España. O sea, una cosa increíble. Entonces, claro, a mí poner el grito en el cielo también, tampoco creo que haya sido una burla, ¿eh? Esto también lo sostengo. O sea, yo creo que es una gilipollez. Es una gilipollez, y más. Sacó la vaquilla esta de... La estampita del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Claro, el Sagrado Corazón de Jesús. Sí, el Sagrado Corazón de Jesús con la vaquilla. Puede ser hasta un homenaje al Sagrado Corazón. O sea, puede interpretarse perfectamente de distinta manera. A mí como si fuera... claro, pero vamos a ver. Del tema de las caricaturas de Mahoma, por ejemplo. Pues claro, cuando tú utilizas un elemento como un fetiche, y eso la Iglesia lo condena, el fetichismo está condenado por la Iglesia. Es decir, que eso no funciona desde el punto de vista teológico, está condenado. Un fetiche es un resto de paganismo. Pero yo creo que esto no más puedes utilizar una estampita como si fuera un fetiche. Pero yo creo que lo que más ha molestado, y yo como creyente, a mí obviamente como me va a ofender la Lanchus sacando una estampita, a mí no me ofende. O sea, está el típico de ofende quien puede, no quien quiere. No creo que tampoco a lo mejor lo haga como ofensa. Yo creo que lo que cansa es que siempre son las mismas bromas, con lo mismo. Eso sí. Con lo mismo, siempre. Que luego estos van de somos antisistema, mirad cómo somos. Claro. Y dices, pero no si se atreven sois con el Islam. Establishment puro y duro. O sea, que van con el rollo ese. Entonces, al final, la gente necesita cualquier excusa para demostrar, digamos, el asco, sí, porque es asco, lo que se intenta hacia estos personajes. Entonces, yo no creo que sea que... A ver, el que se ofende para mí como creyente, que se ofende por esto, me parece una cosa... Me parece exagerado. Está tan a mí también. Porque que no se le ocurre sacar una estampita de Mahoma, porque lo que tiene es una estampita, que es lo suyo. Sí, pero de Mahoma no sacan nada. Nunca, claro. Pues sabe que una monjita no va a ir a casa de la Lanchus. Es que la típica actitud despreciable del abusón. Eso es, que con el débil. Quien sabe que no va a eso es el punto, sí. Pero bueno, volvemos al tema que no es esta señora, sino el plan del gobierno de que el humor no puede ser. O sea, fíjate, claro, yo te firmo lo que hizo Bolaños, ¿eh? O sea, su declaración de ahora te digo, vale, estoy de acuerdo. Yo no te lo que pasa, yo sí, ya sé que tú no, pero lo que pasa es que luego ellos van a decir, no, pero espera un momento, que los límites del humor van a ser justos, pues eso, memes que haga sobre Vinicius, no, esto es racismo. Los que ellos digan. Los que ellos digan. Entonces, claro, entras en este mundo disparatado. Correcto, sí. Yo creo que el plan de acción para la democracia, en el plan de acción para la democracia hay más verdad que en las palabras recientes de Bolaños. ¿Por qué? Porque reconoce que la expresión debe estar limitada. No opresivamente limitada, no estoy pensando en la Ginebra de Calvino o en ninguna dictadura sórdida, sino en un sano límite. Y de hecho, la libertad de expresión, según nuestro ordenamiento jurídico, no es absoluta. No puede serlo, porque de ser absoluta sería disolvente de la comunidad. Terminaría disolviendo la comunidad. Con lo cual, creo que ocurre que todos sabemos cuál es el espíritu del plan de acción para la democracia. No es encauzar la expresión a la verdad y a la belleza. No es encauzar la expresión al bien común. Nada de eso. Se trata de aumentar el poder del gobierno. Pero reconozco más verdad en ella en tanto que contempla una serie de límites para la libertad de expresión. Es decir, es sensible a la verdad de que la libertad de expresión no puede ser absoluta, como ninguna libertad.
Yo en esto, en la libertad de expresión, justamente es de las pocas libertades en las que creo que son absolutas, o si no entras en el mundo de los grises. Bueno, y claro, al ya... final, ¿quién limita? O sea, ¿quién vigila al vigilante? El Código Penal y ya está. Alvarito, Claro, pero en el Código Penal se establecen unos límites. Eso te va a decir. Por eso te digo. Alguien los tiene que establecer. Si estás difamando, pues estás difamando, no es libertad de expresión. Si estás, Eso sí, pero es que eso es un hecho. O sea, Sí, la sí, libertad por de eso te expresión digo. tú la puedes utilizar para difamar, sí. Y Claro, después pero la es un hecho. expresión está muy coartada o muy determinada, no cortada, sino determinada por el propio lenguaje. Entonces nadie en el fondo tiene libertad de expresión. Es decir, lo que expresamos está pues siempre encauzado por conceptos que es todo menos libre. O sea, un concepto pues está muy determinado, muy definido, etcétera, etcétera. Entonces, Álvaro. Aquí sucede lo mismo que sucedía con Valtoni, con Pablo Hasél y compañía, que es se parapetan en cualquier etiqueta para decir lo que les da la gana. Se dice... ¿Esto es humor realmente? ¿Alguien le hace gracia? No sé. O sea, esto para es humor, empezar a hablar, efectivamente. hay que estar en el secreto ideológico para que eso para empezar, igual. Participas de toda la basura ideológica en la que están, o si no, no hay quien se ría, porque con este tipo es que es un humor que no es un humor, es puro. El humor es la excusa detrás de la que tú te parapetas para ofender a quien sabes que no se va a defender. Y yo creo, bueno, de hecho ya hablamos de este tema en la taberna, y aquí creo que sí que voy a estar más de acuerdo con Julio. Las cosas son valiosas en tanto sirven para algo valioso, noble, etc. Entonces, la libertad de expresión yo la concibo como algo valioso en tanto instrumento para alcanzar la verdad. O sea, por ese motivo yo considero que es valiosa la libertad de expresión. Hay ciertas conductas que se amparan en la libertad de expresión con objetivos absolutamente distintos a ese. Y a mí me cuesta mucho ver en esos comportamientos el ejercicio de un derecho. Puede que no sea delictivo, vale, pero en la medida en que tú colocas algo, la etiqueta de derecho, de algún modo también tienes que intervenir para garantizar que de algún modo se pueda realizar. Y eso es lo que yo me niego a hacer en relación con este tipo de asuntos. Entonces, por recapitular, es valiosa la libertad de expresión en la medida en que sirve para alcanzar la verdad, y esto no sirve para eso, con lo cual yo me niego a llamarlo un ejercicio de la libertad de expresión que tenga que tener el cobijo de un derecho que yo encima tenga que amparar de algún modo, etc. ¿Es delictivo? No, para mí no, evidentemente. Porque aquí entramos, que este es un debate que se puso encima de la mesa pero no se llegó a plantear en el programa de la taberna, si eran dos asuntos distintos, y yo creo que no, yo creo que es el mismo. En la medida en que quien va a definir lo que es delictivo es, pues, en este caso, Pedro Sánchez, me niego a ponerle esa etiqueta, pero insisto, para mí no es un ejercicio de la libertad de expresión, porque el fin es totalmente contrario. Pero bueno, a ver, lo que está claro es que esta gente que nos va a poner límites y que va a ser delito de odio. Lo que estamos diciendo, quizá hemos dicho el año pasado y este año en esta mesa, lo que digamos, de repente nos va a decir, no, oiga, que es un delito de odio, una multa, o vendrán, como ya pasa en el Reino Unido. Exactamente. Que todos, ¡ay, mira, los británicos! La democracia liberal en su máximo exponente, ¡uy! Diputado por distrito y todo, y todos lo flipan, ¡hola, qué molón! Bueno, pones un tuit y va la policía y te detiene. Así de molona es la democracia británica. Así mola. Ante la pandemia, por ejemplo. Pero a ver si nos toca un rey malo, eso no, ya, vale, tranquilo. Ante la pandemia, tal, pues se te tachan de negacionista y a tomar por saco, por ejemplo, de los diversos tipos de negacionismo que ahora hay, o el tema de... todo es negacionista. Claro, que ahora, por ejemplo, si dices, bueno, el cambio climático tal, lo pones en cuestión, ¡pumba! Eso, ya, ¿qué pasa? Eso hay que perseguirlo. Sí. Es un delito. O si eres... La salud pública, oye, acuérdate, con el tema de la pandemia, los por eso digo, que sí, decían, no te vacunas, y algunos estaban a favor. En las encuestas en España, que eso porque a Sánchez no lo dio por ahí, más del 70% de los españoles estaba a favor de la vacuna obligatoria. O sea, de que cogiesen a la gente y que si no la multasen, ¿eh? Sí, bien. Pero a mí no me parece mal eso, tampoco. Insolidarios, sí, pero que defenderlo, pues a lo mejor tiene su sentido. Y defender lo contrario también, pero vas a perseguir a el que defiende lo contrario. Claro, ese es el punto. Ese es el tema. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Álvaro, muy de acuerdo. Creo que entre lo delictivo y el derecho tiene que haber algo que no sabría cómo definir. Porque mal gusto. Cuando tú consagras algo como derecho,
lo consagras. Es decir, santificas. Santificas. Y de algún modo tienes que intervenir para... El derecho, sin el Estado no hay derecho. Eso es pura... Eso es. Entonces debía haber, bueno, pues aquí está, no diría expresándose, aquí está vomitando. Aquí está vomitando, que pueden merecer defecando, o sea, pero expresión, hombre. Es que yo creo que ahí entra, o sea, el derecho penal al final es una última ratio. Es decir, entra en relación con los comportamientos que suponen una transgresión más extrema de las pautas sociales para castigar. Pero claro, en relación con los comportamientos más graves, en relación con todo lo demás, ya hay mecanismos represivos que pueden entrar en juego, como por ejemplo, pues la repudia social. Justo, que es lo que yo defiendo. Apagar la televisión o lo que sea, por ejemplo. Exactamente. La chus que no te gusta, pues pum, cambias de canal. Pues es un mecanismo. No hay que obsesionarse con querer meter al Estado en todo y pues yo a lo mejor, pues si alguien me ofende por determinadas cosas que me dice que él considera que son humor, pues a lo mejor le retiro la palabra y ya está. Y esa es mi sanción. La televisión española en ese momento para todo Dios, pero tú puedes cambiar de canal. Exactamente. Entonces, quiero decir que tienes recursos. Aquí todos podemos, porque esto de podemos, todos podemos cambiar de canal, tal, y somos libres de hacer eso. Entonces, claro, si nos ofende tal, pues cambia de canal. Para cerrar, encuestas, que sé que te gusta mucho, Julito, esta era la sorpresa. Este es nuestro regalo de Reyes. Muchas gracias. Le ha cambiado la cara. Sí, mira cómo sonríe, claro. Entonces sí que las prohibirías, ¿eh? Bueno, las electorales, sin duda. Me parece que alteran la democracia. Menos la del CIS, que es divertida siempre. Sí, pero no, prefiero otros tipos de humor. Si se la condenase por malversación. No sufragados por el contribuyente. Es que eso es malversación de fondos directamente. Juanan, vamos a repasar. Ya tenemos aquí las primeras encuestas electorales del 2025, en concreto la que publica hoy Voz Populi. Lo más llamativo de ese sondeo es que con respecto a los comicios del 2023, hasta un 35% de las personas que votaron a Pedro Sánchez hoy preferirían quedarse en casa, y por otro lado un 8,5% de esos votantes socialistas se decantaría por votar al Partido Popular. Y a todo esto, tanto el partido de Alberto Núñez Feijóo como el de Abascal, Vox, sumarían 192 escaños, 149 del Partido Popular y 43 Vox. Le han preguntado al respecto esta mañana en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a Pilar Alegría, la portavoz de Moncloa, y le ha dicho al Partido Popular directamente pues que están a favor de los radicales y que por eso han subido tanto en estas últimas encuestas. La escuchamos. Finura. Porque una de las reflexiones también que nos deja esa encuesta es que esa estrategia constante de confrontación por parte del Partido Popular no es bienvenida ni es recibida, y además ha conseguido no solamente no unificar a la derecha, sino que donde antes había una ultraderecha, ahora hay dos. Es que oyendo esto parece que enfrente va a aparecer un bulldog. Resulta que escuchas al Partido Popular, es un canichito. Es un chihuahua. Es un chihuahua. Un chihuahua con un vestidito puesto. Un vestidito más ridículo aún. Sí, cuidado. De la cadena, tal. Pero oyes a esto y parece un león. Sí, que cuidado que viene Feijóo. Hay memes de, dibujos animados, ¿no? De estos que aparece la sombra de un león así en la sombra y tal, y después aparece un canichito, ¿no? Sí, pues es esto, es un poco esa imagen, es la de Pilar, el portavoz del gobierno socialista, la sombra que ve es la de un león, y la que quiere ver, por otro lado, porque tiene un rollo. Alguna vez. Y lo que aparece allí es. Ojalá el PP fuese como lo presenta el partido. Ojalá hiciese justicia a la caricatura. Yo solo digo eso. Si el cometido en nuestro sistema del PP es precisamente apuntalar las políticas del PSOE. Si el PP es conservador por algo, es porque se dedica a conservar lo que hace el PSOE. De esta forma le da ese prurito de legitimidad. Constantemente, o sea, no ha derogado absolutamente. El partido escabeche. La ley. Sí. Porque conservador no, el partido escabeche. Está bien, eso te lo voy a coger y no lo voy a decir que estoy. Da igual. Ahora que no lo está viendo nadie, puedes hacerlo. El plagio es un piropo implícito. Tienes una frase para todo, Max. Sí. Bueno, vamos a cerrar ya, no sin antes recordarles. ¿Habéis visto el documental que hemos hecho sobre Valencia? No, padre. No. No, lo habéis visto, es verdad que eran fechas de guardar. No hay excusa, ¿no? Ya, yo también pienso que pero sí somos socios de Vigo Media, eso sí. Ahora vamos con los socios. Pues bueno, recordamos ese documental que vamos a dejar al final del vídeo para el que no haya visto sobre lo sucedido en Valencia. Era nuestro homenaje de este final de año 2024.
para que no se olvide tampoco este 2025, que, por otro, Juanín, hemos estado, es que no sabes cómo está la cosa. O sea, en muchos sitios es que sigue exactamente igual. O sea, un abandono, pero que es una cosa salvaje. Pasando por esos municipios, por Paiporta, por Picaña y demás, es que todavía veías mucho destrozo. Sí. Es verdad que se han habilitado ya muchas calles, pero tú veías a las señoritas, señoritas ahora que Eso, Ábalos. me he liado con los términos, pero veías señoras mayores que llevaban un carrito, que iban al mercado y tal, y alrededor era todo destrucción. O sea, era Sí, no te creas que están ahí nada. Y dices, bueno, ¿y esto hasta cuándo? Pues quizás pues siempre. Porque tampoco es que estén trabajando. Aquí dices, bueno, lo están solucionando. No, ahí está en muchos sitios. O sea que nada, el que no lo haya visto, recomendamos que lo vean. Y gracias a nuestros socios. Tenemos muchos que no habíamos dicho, vamos a ir diciéndolos poco a poco. Nuria de Majadahonda, Ana María de Albacete, Javier de Ames, José Julio de Valencia, Fernando de Valencia, Manuel de Almuñécar, Daniel de Almería, Francisco de Madrid, Luisa de Vilanova de Gaya, Pablo de Ontinar de Salz, Nineta de Londres, Paloma de Valladolid, Juan de Pozuelo de Alarcón, Jorge Manuel de Torremolinos y Guillermo de Villajoyosa. Mil gracias por hacerse socios del club de B1, que nos ayudan mucho. Porque al final, oye, fundamentales. Todavía no hemos conseguido las cosas como son, pero aspiramos a ser un medio, somos independientes, libres, pero que esté sufragado por su audiencia, es decir, por lo que paga YouTube por visitas, y por sus socios. Es muy importante que no esté en manos de las sectas que decía Claro. En realidad es el único modo de preservar la libertad. Efectivamente, sí, por eso aquí esto es lo que Dependa hay. uno de los anunciantes o de subvenciones. Sí. Así que a eso es en lo que estamos. Y poco a poco lo vamos consiguiendo, la verdad. También tenemos a nuestros queridos amigos de Primor, en fin, gente que nos ayuda. Marcas que de vez en cuando hacen cuñas. Eso sí, no, cuando nos viene en rollo, oye, esto verde. No. Por ahí no. Aquí no. Te has equivocado de canal. Ahí está la ideología. Claro. Aquí no es. Aquí no es. No. Los molinillos aquí no. No. El coche eléctrico tampoco. Eso No, somos la patita enseguida, pero los bancos, por ejemplo. Que sí, claro, eso no. es un Ana Patricia montón de Botín no. ideología, Ana Patricia Botín no. Tremendo. No puede ser. Y es una pena porque tienen pasta. Pero están pervertidas. Que al final. Nosotros somos gente íntegra y al final pues no nos corrompemos con ese tipo pero bueno, de cosas. pero la ayuda de nuestros socios de verdad que es muy importante para poder continuar. Bueno, despedimos ya. No te toca este fin de semana, ¿no? La taberna. No tengo ni idea. Debería saberlo, pero no lo sé. Nuestro querido Héctor lo sabrá. Le toque refugio. Toca refugio. Toque refugio. Vale. Menos mal que está Héctor. Así que menos mal, vamos. Pues no habías es que preparado me nada. tenéis aquí explotado. Grabé un especial ahí en Navidad. ¿No? Es verdad. Oye, el que no lo haya visto, muy molón, muy bonito, muy entrañable. Quedó entrañable, sí. Sí. Yo salí con el corazón... Encogido, ¿verdad? Sí, no, con el corazón ardiente, no sé. Sí, está guay. Para el que no lo haya visto, también mira si tienen deberes de estas Navidades. Bueno, pues entonces, Julito, te vemos la semana que viene. La semana que viene Aquí por la partida tertulia. doble. Sí, tertulia y luego la taberna. El capitalismo, macho. Y No los nos deja descansar. Esto es así. Esto es así. 24/7. Alvarito, querido, la semana que viene no la siguiente. Pues Iba cada a dos. decirle a Julio que ya hablaremos del egoísmo, pero creo que lo voy a abrumar. Ya No, tiene demasiado trabajo. yo vamos, como si dedicamos el siguiente programa al egoísmo. O sea, no, el siguiente es al bien común, pero el siguiente... El siguiente del siguiente. No te preocupes, te dejaremos descansar. Nos vemos dentro de 2 semanas. A ti, Pedro, te vemos la semana que viene. Como decía Woody Allen, hablemos de algo interesante, hablemos de mí. No va más hagamos un programa especial sobre Pedro Insua. Sí, pues sería Oye, interesante. podemos hablar del libro El orbe a tus pies. Eso sí, es la vuelta al mundo. De un vasco oprimido, que es el primero que dio la vuelta al mundo. Fíjate la opresión del vasco. Demoledor. Bueno, para ti el libro va un poco de promo. Sí, el libro pues es toda la apertura geopolítica. El libro significa la apertura geopolítica del Pacífico, que fue obra de los españoles. El Pacífico, o sea, hasta 1522 había un océano, se conocía un solo océano. Desde 1522, que es el regreso de la nao Victoria, el 6 de septiembre de 1522, el día el día de la eternidad, que llamó Hegel, pues desde ese momento, 3 océanos y el mundo es conocido por primera vez. Es decir, la Tierra dio la cara en 1522, dio la cara, de la faz cartográfica del mundo, dio la cara a partir de 1522 y no antes, y esto es obra de pues la náutica española, que después enseñó a navegar
pues al resto de Europa, a través de Martín Cortés, a través de una serie de teóricos de la náutica, importantísimo, y eso fue una gran revolución científica de la que apenas España se ve involucrada en la llamada revolución científica es que sacamos muy poco pecho de muy poco partido, sobre todo gestas que hemos hecho. Esta gesta, el orbe a sus pies es una expresión, una cita de José da Costa, que dice esto referido al Cano, que es el primer hombre que tuvo el orbe a sus pies, o sea que con sus pies recorrió el orbe entero, ¿no? Le dio la vuelta al mundo. Pues ahí está, el libro de Pedro Insua. Bueno, es de hace tiempo, o sea, no es que lo haya sacado hoy. Sí, no, pero que, bueno, que no nos hemos acordado por tenerlo ahí detrás. Bueno, querido, mañana más. Mañana más y mejor, si Dios quiere, aquí estaremos. Nuestro Héctor Venta, a los mandos siempre, mil gracias por estar ahí. Y a ustedes, si lo tienen bien, ya saben que regresamos mañana a las 9 de la noche, aquí en Libertad, en Migua Media. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.